Les decía a ustedes que el ejercicio de las dos masas, dos resortes, lo hicimos tanto en el grupo número 2 con ustedes y con el grupo número 3, ¿ok? Y lo que hicimos de variante con el grupo número 3 fue aplicar la fuerza en la masa 2, como ustedes lo observan en este momento, en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y les comentaba que lo que cambia directamente, ¿qué es? Van a cambiar un poco los numeradores en la aplicación de la fuerza, porque pues ya la fuerza no va a aparecer en la ecuación diferencial de la masa 1, sino en la ecuación diferencial de la masa 2, y eso obliga a que cambie un poco el orden de los numeradores de las funciones de transferencia. Pero sí debe quedar claro que todas, sin importar dónde apliquen ustedes la fuerza, si fue en la masa 1 o en la masa 2, todos los denominadores de las funciones de transferencia deberían ser exactamente el mismo, porque los denominadores traen la función característica de la relación entre la masa 1 masa 2 y los respectivos resortes que están interactuando con esas masas, ¿no? Tanto el resorte A como el resorte B. Volvimos a copiar de nuevo lo que fue el diagrama de cuerpo libre para que recuerden cómo hicimos esta relación. No se les olvide que aquí, en el caso del resorte A, ¿cierto? Con constante de elongación K1, ¿bien? No tenemos ningún inconveniente en definir su fuerza, porque vamos a tener solamente la fuerza opositora sobre la masa 1, que es el único elemento que se desplaza. Y recuerden muy bien que en un resorte, cuando este resorte está fijo en uno de sus extremos, se encuentra totalmente inmóvil, pues nosotros tenemos solamente la fuerza opositora directamente sobre el otro extremo del resorte. Y para este caso, donde estoy señalando aquí con el cursor, pues este resorte A está conectado solamente a la masa 1. ¿Que todo cambia en dónde? Todo cambia cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del resorte B con constante de elongación K2, ¿ok? En donde tenemos que el resorte se encuentra flotante, en el sentido de que en ninguno de sus extremos va a estar conectado a un punto inamovible, sino que ambos se mueven. Como los extremos del resorte B se mueven, no se les olvide, entonces el resorte B va a depender de dos movimientos, tanto del movimiento X1 como del movimiento X2. Y esto nos va a dar a entender que debemos tener una diferencia de movimientos. Mientras el movimiento en X2 obliga al estiramiento del resorte B, ¿cierto? Es decir, a que este se deforme por elongación, ¿cierto? Por estiramiento. El caso del movimiento X1 pues va a obligar a que el resorte vuelva y se cierre, por lo tanto se recupera. Entonces, ¿cuál sería la fuerza del resorte en el extremo conectado a la masa 2? Pues va a ser K2 por X2 positivo, ¿listo? Mientras que la fuerza de recuperación, y recuerden muy bien la ley de Hooke, nos dice que la fuerza de recuperación en un resorte termina siendo igual a menos K por X. Por lo tanto, como la parte superior de nuestro resorte tiene recuperación, ¿cierto? En una fuerza igual a K sub 2 por X1, pues esta sería negativa, ¿no? Entonces tendríamos K sub 2 X2 menos K sub 2 X1 sería el movimiento neto de nuestro resorte B. Y por lo tanto, pues tendríamos directamente que K2 factor de X2 menos X1 terminaría siendo el movimiento neto de B, que se expresa directamente acá en la parte del diagrama de cuerpo libre, ¿ok? K2 factor de X2 menos X1, ¿ok? No se les olvide, y esto es muy importante para el examen de este jueves, ¿cierto? Que si no llega a salir un punto de estos, que téngalo por seguro que sí va a salir, ¿cierto? Ustedes deben ser muy claros en el momento de poder interpretar lo que es el movimiento, las direcciones del movimiento, porque las direcciones del movimiento lo que van a aportar al fin y al cabo, ¿qué va a hacer? En este tipo de ejercicios nos va a aportar si un elemento es positivo o es negativo, simplemente nos va a aportar los signos, ¿ok? Y lo otro es determinar si los sistemas terminan siendo flotantes, como puede ser el caso del resorte B que ustedes observan acá. Si lo que hubiésemos tenido ahí era un amortiguador, pues fácil. En el amortiguador hubiésemos tenido la constante beta, ¿cierto? Del amortiguador, ¿sí? Y tendríamos la resta de las derivadas, es decir, de las velocidades X2 menos X1. De la velocidad en X2 menos la velocidad en X1. O sea, lo único que hubiese cambiado sería lo que está dentro del paréntesis. No vendría el resta de X2 menos X1, sino vendría la resta de las derivadas de X2 menos la derivada de X1. Eso sería todo el misterio de este sistema. O sea, realmente no tiene ninguna cosa rara, ¿vale? Entonces bien, habíamos hecho, pues bueno, para este caso, lo único que se nos mueve es la fuerza aplicada, que ya no está en M1, sino en M2. Habíamos plantado las ecuaciones diferenciales simplemente por el hecho de las sumatorias, aplicando las sumatorias, segunda ley de Newton. Y nos dábamos cuenta que para este caso, que vuelvo y lo repito, cambia un poquito con respecto al que nosotros desarrollamos, porque pusimos la fuerza en otro lado. En este caso, pues tendríamos la ecuación diferencial definida para la masa 1 y la ecuación diferencial definida para la masa 2, ¿ok? Y la idea básica de poder tener directamente nuestras funciones de transferencia es que nosotros podamos simplemente aplicar la transformada de Laplace con las condiciones iguales a 0, iniciales iguales a 0, que están definidas en la gráfica. La gráfica dice que X1 y X2 parten de 0 de una posición inicial. Y lo otro es que recuerden que nosotros tenemos un sistema LT y estamos utilizando ecuaciones diferenciales lineales
por lo tanto, ordinarias lineales, por lo tanto, nuestra condición para poder aplicar la transformada de Laplace es válida, ¿ok? Y por lo tanto simplemente hicimos esa aplicación, lo que hicimos fue despejar x1, x2 o x1, da exactamente lo mismo en una de las ecuaciones para después simplemente reemplazarla en la otra y obtener las funciones de transferencia, tanto en x1 con respecto a f como en x2 con respecto a f. Ojo, porque tenemos dos funciones de transferencia, una que relaciona el movimiento de la masa 1 con respecto a la fuerza aplicada y el otro el movimiento de la masa 2 con respecto a la fuerza aplicada. Por lo tanto vamos a tener dos gráficas y por ende tendremos que hacer la simulación o entregar directamente dos funciones de transferencia en nuestro sistema, ¿vale? La modificación lo que nos dio que es, bueno, los denominadores terminan siendo exactamente lo mismos, m1 por m2, s a la 4, más m1 por k2, esto sumado a m2, factor de k1 más k2 por s cuadrado, más k1 k2, ¿ok? Y solamente cambian los numeradores. Para el caso de la relación x1f, pues nos da k2 en el numerador, mientras que para la relación x2f, termina siendo m1s cuadrado más k1 más k2, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hicimos fue definir unos elementos que llamamos omega, que eran nuestras variables de estado, omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. ¿Por qué? Porque teníamos dos ecuaciones diferenciales de orden 2, ¿ok? Por lo tanto, necesitábamos 4 variables de estado. Y de esa manera definimos a omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Variante que hicimos igualmente, asumimos que omega 1 era la primera salida, es decir, el movimiento x1, omega 2 era el segundo movimiento, es decir, x2. Asumimos que omega 3 era la derivada del primer movimiento x1 y omega 4 era la derivada del segundo movimiento x2, ¿no? Al frente ponemos directamente las derivadas, es decir, derivamos lo que está a la izquierda, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, y obtenemos omega 1 punto, omega 2 punto, omega 3 punto y omega 4 punto. Relacionamos directamente con los términos que están a la izquierda, sobre todo las derivadas, omega 1 punto termina siendo omega 3 y omega 2 punto termina siendo omega 4. Ojo, porque fue la forma en que yo lo interpreté, pero ustedes pueden tomar las variables de estado como quieran. Ustedes perfectamente pueden decir, no, es que yo quiero que omega 3 sea la primera salida y omega 2 sea la segunda, no importa. Sin importar cómo asuman ustedes cómo son las variables de estado, a quién se las van a asignar, ¿cierto? Lo único que vamos a tener es simplemente el cambio de posición en las matrices vectores representativos A, B, C y D. En el caso de que exista D, normalmente aquí casi nunca nos queda D representado de esa manera en la ecuación o las ecuaciones de salida, ¿ok? Por lo tanto, omega 1 termina siendo omega 3, lo decía ahorita, omega 2 punto termina siendo omega 4, omega 3 punto que termina siendo la segunda derivada de x1, pues simplemente vamos arriba directamente al despeje de las ecuaciones diferenciales y nos damos cuenta que omega 3 punto para este caso va a ser igual a menos k1 más k2 sobre m1 omega 1, porque omega 1 pues es x1, más k2 sobre m1 omega 2 que es x2, ¿no? Y lo mismo hacemos con omega 4 punto que termina siendo la segunda derivada de x2 y la segunda derivada de x2 pues la despejamos de la ecuación diferencial ordinaria inicial y tendríamos al final que k2 sobre m2 omega 1 menos k2 sobre m2 omega 2 más 1 sobre m2 f de t pues termina siendo nuestra variable, nuestra derivada de variable estrado 4, ¿cierto? Aquí para las simulaciones, que era lo que estaba pendiente, simplemente lo que hicimos fue asumir algunos valores. Entonces asumimos que K1 era igual a 6 Nm, K2 era de 4 Nm, M1 y M2 los asumimos de 1 kilogramo ambos e hicimos la representación. Bueno, aquí por ejemplo agregamos colorcito, eso simplemente es estética del asunto, para que ustedes tengan pues una forma, digamos, mejor para representarlos. Obviamente para que pudiésemos tener las ecuaciones dentro de lo que son las variables de ganancia o los coeficientes, pues obviamente tuvimos primero que irnos a la pestaña de Set Context y haberle dado los valores a M1, M2, K1 y K2. Con eso es que ustedes observan ahí en lo que representan las ganancias, los bloques de ganancia, que ustedes pueden representar la ecuación o las componentes como tal, ¿ok? K1, K2, M1, M2, ¿ok? Y observen aquí que la simulación nos dice lo siguiente, mire, por cada ecuación diferencial, y esta es la simulación en ecuaciones diferenciales, por cada ecuación diferencial yo voy a tener que hacer un sistema de bloques. Para el primer caso, que fue la ecuación diferencial de la masa 1, hicimos el primer sistema de bloques en donde tendríamos dos integradores, ¿cierto? Y tendríamos un sumador a la entrada. E igualmente hicimos para la segunda ecuación diferencial que también necesita dos integradores para poder obtener a x2, ¿no? Y lo que hicimos simplemente fue observar qué elementos iban directamente a los comparadores o sumadores de entrada. Para el caso de la función de x de m1, o sea, la función x1 de desplazamiento, vemos que necesitamos solamente un sumador simple, o sea, tenemos simplemente dos entradas, que es lo que estoy señalando aquí en este momento con el cursor. ¿Y eso a qué se debe? Pues nos devolvemos acá y miramos en la ecuación diferencial, pues que yo tengo solamente dos términos, mire, k1 más k2 x1 y menos k2 x2,
no tengo más. Cuando yo despeje esta ecuación en su derivada de mayor orden, yo solo tengo 2 elementos a la entrada de mi sumador. Pero observen, en este caso sí tengo 3. Tengo K2X2, tengo K2X1 negativo, ¿cierto? Y tengo F de t. Por lo tanto, necesito 3. ¿Listo? 3 elementos a la entrada. Y esos son los que ustedes observan acá. Aquí tengo los 3 elementos de entrada. Tengo mi función de entrada, ¿cierto? Observen que la función de entrada, que es F de t, la asumimos escalón y se la aplicamos al sistema de masa 2, que es el que está en la parte inferior. Porque recordemos que en la ecuación diferencial F de t entra es a la masa 2 y no a la masa 1, ¿ok? Si ustedes analizan muy bien el componente que tenemos acá gráfico, se van a dar cuenta pues que todo está enlazado. Y es más, ustedes observen este K2M2 y este K2M1, ¿cierto? Que están acá y se dan cuenta que retroalimentan directamente, ¿cierto? Las señales de salida como de una forma integrada, ¿no? Y más que integrada, realmente lo que pasa es que los términos terminan enlazándose entre las dos ecuaciones. Estos dos términos enlazan a las dos ecuaciones y ahí es donde deben tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque esos términos de enlace son los que permiten que las ecuaciones pues salgan bien y obviamente la simulación salga bien, ¿no? Tenemos aquí con respecto a la comparación de la salida de X1, la salida de X2, y esto obtenemos directamente estas dos salidas que ustedes se pueden dar cuenta. La gracia no es obtenerlas, la gracia es analizarlas. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, la señal del bloque 1, que sería X1 de t, ustedes se dan cuenta que no es una onda seno bonita, es una onda oscilante, si se dan cuenta, y dense cuenta que basados en lo que acabamos de dar, ¿no? Es un sistema que no tiene amortiguamiento. No tiene un amortiguador, son solamente masas y resortes. Y como no asumimos lo que es la fricción del aire, que es un amortiguamiento, ¿cierto? Pues técnicamente el sistema debería estar oscilando infinitamente. Y observemos que las dos gráficas están oscilando entre comillas infinitamente, ¿no? Aparentemente están oscilando infinitamente. Obviamente porque no incluimos lo que es la variable de amortiguamiento. Por ende, hasta el momento, al menos en la forma de las gráficas, tenemos razón. ¿Ok? El sistema y como tal el modelo está bastante acorde a lo que deberíamos esperar de un sistema masa-resorte. Entonces, bien, para caso de X1 les decía a ustedes, yo observo que tengo una oscilación sostenida, no hay fricción, por lo tanto el sistema se mantiene en esa oscilación sostenida. Lo que sí tenemos es como una especie de onda seno deformada, ¿cierto? Y esto debería ser, digamos, algo notorio en un sistema de estos. ¿Por qué? Porque recordemos que X1 está siendo sometido al movimiento de sí mismo, o sea, de la masa 1, pero adicional a eso él tiene sumándose el movimiento de la masa 2. No podemos esperar a que siempre, ¿cierto?, la masa 1 y la masa 2 estén oscilando en el mismo sentido. Ellas no van a estar oscilando en el mismo sentido, sino que va a llegar un momento determinado en que, por ejemplo, mientras la masa 1 baja, la masa 2 sube. Es decir, vamos a tener momentos en que las masas van a tener movimientos contrarios. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos esa onda deforme, en donde el movimiento de esa masa 1 tiene una dependencia de dos movimientos, del de sí mismo más el de la masa 2. Y el de la masa 2 va a tener contraposición, por lo tanto vamos a tener estos picos deformes. Normalmente, ¿dónde se ve la contraposición? En estos picos en donde ustedes observan que sube. Miremos el primer pico que está acá en la salida azul y se van a dar cuenta que tenemos un pico pues más o menos bonito. Eso quiere decir que nuestras dos masas empezaron a moverse en el mismo sentido, ¿vale? Pero miremos que baja el pico y vuelve y sube. En el segundo pico de la masa 1 podemos observar que aquí hay como una especie de deflexión, una especie como de torcimiento chiquitín en esta parte. Y eso se debe a que ya la masa 2 ha cambiado la forma en que está oscilando. ¿Listo? Es decir, la masa 2 como tal ya empezó a moverse a una velocidad diferente a la masa 1. Y eso es obvio, ¿vale? Porque la masa 2 ha sido impulsada y ella depende específicamente del movimiento conectado, del movimiento integrado de las dos masas. Entonces la masa 1 tiene aquí estas pequeñas deformidades. Aquí observamos que la onda como que quedó muy chueca, después trató como de comportarse otra vez bonita, después volvió otra vez a comportarse un poco chueca, toda fea. Es más, aquí se alcanza a notar un poco de sesgo, ¿cierto?, en cada una de las puntos. Y observen que hay algo bien interesante, y es que las ondas parece que como que bajo el criterio que nosotros pusimos de los K y los M, ¿cierto?, parece que como que cada 3 ondas o cada onda de por medio más bien, ¿cierto?, como que la onda trata de repetirse. Entonces miremos la onda 1, el pico 1 positivo, el pico 2 positivo, el pico 3 positivo, el pico 4 positivo. Son bastante parecidas, y no solamente parecidas, sino que son algo así, simétricas, ¿no? Bastante simétricas. Pero miren el pico 2, el pico 4 y el pico 6, y se da cuenta que en ese momento, observen que esas ondas no se parecen. Esos tienen unas diferencias bastante notorias, y eso va a entender directamente que tenemos un sistema en donde hay cierta frecuencia armónica, ¿ok? Entonces esa frecuencia armónica es la que hace directamente que
para ciertos tiempos, para ciertos valores de tiempo, nosotros tengamos, ¿cierto?, como una especie de movimiento al unísono de las dos masas y en otros momentos se oponen esos movimientos, ¿no? Entonces, la onda 1 tiene sentido. La onda número 2, la salida 2 de la masa número 2, observamos que es una onda seno que, si bien después de la onda 2, después del segundo pico, como que se estabiliza, realmente observen que tiene unas desviaciones, ¿no? Entre el pico 1 y el pico 2 es un poquito más alto. Estoy hablando de los picos positivos. El pico 3 como que se baja un poco, el pico 4 sube, está ya por encima del valor de 0.8, el pico 5 baja, el pico 6 sube, el pico 7 baja. Observen que ya hay una especie de armonía, podríamos decirlo de esa manera, en la onda. Es una onda que está dependiente solamente de sí misma, de la masa 2. Miren que la masa 2 depende directamente de su movimiento. Ahora bien, siendo el hecho de que también el resorte que conecta la masa 1 y masa 2, pues tiene menos constante de rigidez que el resorte que sostiene la masa 1. Entonces, obviamente, el resorte de la masa 1 es más duro, el resorte que conecta las dos masas es más blando, por lo tanto, tiene la posibilidad de oscilar mucho mejor. Por eso nosotros observamos una respuesta oscilante bastante pareja, podemos decirlo en ese momento, ¿vale? Y ahí estaría mi análisis. Bien. Obviamente esto debería repetirse acá, y aquí tenemos las dos funciones de transferencia, tanto para la salida de X1 como para la salida de X2. Igualmente no se les olvide poner el set context para que ustedes puedan tenerlo, ¿listo? Y lo mismo obtenemos si nosotros graficamos la señal de salida. Entonces aquí ustedes observan y si hacen una comparación directa, ¿sí? Si ustedes toman, van a observar que las señales son muy parecidas, o sea, realmente se parecen bastante. Miren que en el caso de X1, miren que la señal prácticamente está oscilando entre un poquito por encima de menos 0.1 y más o menos casi llegan hasta 0.4. Si lo comparamos con la función de transferencia, con lo que es la ecuación diferencial, observen que miren, acá está un poquito por encima, los picos negativos están un poco por encima de menos 0.1 y están por debajo y casi al límite de 0.4 positivo. O sea, las ondas son muy similares. ¿Listo? Esta que se deforma acá, la 1, 2, 3, 4, que tiene esa deformación a los 16 segundos, que tiene ese sesgo interesante, observen que para el caso de esta simulación está exactamente en el mismo punto, ¿no? En 16 segundos. O sea, estamos teniendo que tenemos directamente una congruencia entre la forma en que hicimos en que hicimos la simulación con las ecuaciones diferenciales a como la hicimos directamente con la función de transferencia, ¿ok? Y bueno, en la parte de abajo pues aparece directamente lo que fue la representación. Ahí no se había terminado porque la idea básica es que ustedes la terminen. La simulación de lo que sería el espacio de estado. Sin embargo, pues dejé el pantallacito ahí pequeño para que ustedes recuerden, pues tenemos un sistema, ustedes en el video anterior, ¿cierto? En el video de la clase anterior, ustedes tienen cómo es que se ordenan esas matrices, ¿sí? La matriz A, el vector B, la matriz C, que termina siendo una matriz de 2×4, ¿cierto? Y bueno, la matriz D que no la tenemos porque no la pusimos, ¿no? Y con eso, pues nosotros tenemos esto, tenemos directamente lo que es digamos los coeficientes o de qué manera deberíamos poner los coeficientes para este ejercicio. Ahí donde tenemos lo que sería la selección de los componentes algebraicos, ¿no? Y los colocamos de esa manera. No se les olvide el set context primero si no les da error y ya simplemente quedaría ahí como hacer la simulación. Hay algo interesante, lo que pasa es que no se alcanzan a ver, pero está por debajo de esa ventanita, ¿cierto? Y es que ahí hay algo adicional que toca colocar. Yo les digo que si ponen esto así tal como se los dejé ahí, no les va a funcionar, no les va a graficar, es más, ni siquiera les va a dar error porque no está mal, ¿ven? Pero sí hay algo interesante en esto y es que, como ya les hice la tarea, ahora sí les dejo esta tarea ahí como para que averigüen, ¿ven? ¿Cómo yo grafico este sistema de doble salida? Porque tenemos un sistema SIMO. ¿Cómo yo hago para graficar esta salida si debo tener en cuenta que la matriz C, que me identifica las dos salidas X1 y X2, ¿cierto?, debería graficarse de forma separada en dos graficadores, ¿cierto? En este caso solo estamos viendo uno, el de abajo no se alcanza a ver, de por sí ni siquiera está conectado, entonces es porque algo falta ahí. Entonces hagan esto, que está acá, y me dicen cómo se hace para hacer la gráfica. ¿Cómo hacemos para poder obtener las dos gráficas de nuestro sistema en ecuaciones de estado? Porque imagínense ustedes tener un sistema de múltiple entrada, múltiple salida, por ejemplo, 3 entradas, 3 salidas, ¿y cómo hago yo para graficar las 3 salidas? ¿Cierto? ¿Y cómo hago yo para identificar a las 3 salidas? ¿Quién es X1? ¿Quién es X2? ¿Quién es X3? Y, bueno, como se llame el sistema, ¿ok? Por eso hasta ahí va directamente a la simulación. Entonces sería bastante interesante que hagan un pequeño recorrido por Scilab, ¿ok? Específicamente por Xcos. ¿Vale?
Bueno, simulado, eso no es cosa del otro mundo, se pueden hacer muchísimas cosas con Scilab. Vuelvo y lo repito, si lo quieren hacer con MATLAB también se podría hacer, pero recordemos que pues por cuestiones de lo que son el hecho de tener un software pago como es MATLAB, pues obviamente no se vería bien si lo tenemos acá. O sea, una simulación sería muy dudosa, podemos decirlo en esos términos, ¿ok? Bueno, eso es para que ustedes exploren un rato. Ah, por cierto, también aquí en semana 4, pues me permití subir la simulación. Ahí está el sistema más amortiguador resorte, que también estaba pendiente por ahí. Y bueno, la salida en función de la función de transferencia, aquí está como espacio de estados. Y bueno, ustedes pues en las diapositivas anteriores ya saben cómo es que se hace con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y en la semana 3 por acá les dejé algo que habíamos visto y ahora precisamente algunas demostraciones. Aquí está la demostración del escalón unitario que ya hemos hecho, ¿cierto? Obteniendo la respuesta de entrada, que es una respuesta sobreamortiguada para un sistema de primer orden. Aquí está la resolución para el mismo sistema de primer orden, pero con una entrada rampa. Entonces está toda la demostración completa, ¿ok? Y pues obviamente nos va a dar una rampa, a la legua se nota, ahí lo dice, hay una rampa con un pequeño amortiguamiento y una pequeña desviación a la entrada de la rampa. Y aquí está la función de transferencia, la demostración de cómo obtenemos la función de transferencia general de segundo orden en términos de K, Rho y omega sub n, ¿cierto? Que esa pues la hicimos en clase, pero pues la idea básica era que ustedes la observaran aquí también, la tuvieran ahí como de trabajito, ¿no? Bueno, ahí están absolutamente todos los elementos que ustedes necesitan ahí. No sé por qué me apareció una editar sección ahí. Ahorita lo reviso. Ok. Bueno, ahora sí démosle continuidad a este asunto. Vámonos por este ladito. ¡Parán! Hoy vamos a ver algo bien importante y corresponde a un análisis muy por encima que se hace directamente de las funciones de transferencia. La función de transferencia ya sabemos nosotros que es una relación entre la salida y la entrada que se aplican directamente sobre un modelo o un sistema. Y dicha relación entrada-salida pues nos define un comportamiento de nuestro bloque o nuestro modelito, ¿ok? Basados en eso, nosotros vamos a obtener casi siempre, de por sí siempre se va a obtener, no casi siempre, siempre se van a obtener, ¿cierto? Un conjunto de ecuaciones o unas ecuaciones en donde una parte de la ecuación corresponde a un elemento que se encuentra en el numerador de la función de transferencia y el otro elemento que está en el denominador. Es muy importante que recuerden que ustedes ya habían visto en algún punto que el denominador de una función de transferencia también se llama ecuación característica. Se denomina así, ¿por qué? Porque él tiene o contiene los polos del sistema, ¿vale? Entonces, bien, dando inicio a este recorderis, porque eso sí es recorderis, ¿listo? Debemos hacer un poquito de remembranza que cuando nosotros estamos utilizando la transformada de Laplace en un sistema de LTI, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es encontrando una aproximación algebraica y teniendo esa aproximación en forma de un cociente. De tal manera que vamos a tener un numerador y un denominador en S. Recuerden que la función S o el elemento S pues corresponde a un número complejo. ¿Listo? De tal manera que si nosotros tenemos un número complejo lo podemos representar en un plano complejo. Ese plano complejo lo observan ustedes en la parte inferior derecha, en donde vemos que el plano complejo se compone de sus dos ejes. El eje horizontal que corresponde a la parte real del número complejo, que nosotros denominábamos sigma, entonces vamos a tener más sigma menos sigma, y el eje vertical que corresponde a la representación de la componente imaginaria del número complejo. Entonces hacia arriba tendremos más j omega y hacia abajo tendremos menos j omega, ¿listo? Esto nos permite identificar dos zonas o regiones bien importantes cuando estamos hablando de algo que se conoce como la estabilidad del modelo o estabilidad del sistema. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad específicamente es que un modelo al recibir señal, ¿cierto? Un sistema al recibir señal se mantenga en ciertas variables de funcionamiento, de operabilidad, sin que se lleguen a presentar inestabilidades, es decir, altas oscilaciones, o que el sistema como tal tenga comportamientos erráticos. Eso es lo que significa la inestabilidad. Comportamientos erráticos, comportamientos muy oscilantes de los sistemas. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Normalmente estabilizarlos, es decir, que se mantengan en un comportamiento definido o como nosotros llamaríamos deseado o de referencia. Eso es lo que vamos a buscar siempre, ¿ok? En los sistemas de control. Entonces, teniendo en cuenta eso, esos elementos que se encuentran en el numerador y en el denominador como números complejos pueden representarse en ese plano complejo, ¿ok? La parte izquierda del plano complejo, ¿cierto? De la representación del plano complejo de estos números va a conocerse como la región estable. Es decir, normalmente la región estable
es aquel punto en donde tanto polos y ceros, pero sobre todo los polos, se ubican en esa región y eso indica su estabilidad, ¿ok? Para que esto se cumpla, quiere decir que para que un sistema sea estable, la representación en número complejo de todos los valores de esas funciones de transferencia en sus polos deben ubicarse con la parte real negativa, ¿sí? La región izquierda, que es la parte real negativa, técnicamente es la que nos va a definir la estabilidad del sistema. ¡Ojo! La estabilidad se define es por la parte real, no por la parte compleja. Y para el caso de nuestra representación en este plano cartesiano, ¿cierto? Pues en este plano imaginario o plano complejo, vamos a tener que la región que se ubique al lado derecho de nuestro eje central, de nuestro eje vertical J omega, pues va a ser considerada como una región que se denomina inestable. Entonces, basados en eso, simplemente lo que tenemos que analizar es cuáles son los elementos de raíz o las raíces, tanto para el numerador como para el denominador, que se ubican en cada uno de esos espacios. Lo que más nos va a importar, aunque eso no quiere decir que los otros no, pero los que más nos van a importar son realmente las raíces del denominador de la ecuación característica, y esas raíces se denominan polos. Las raíces del numerador se denominan ceros de la función. ¿Y qué son esas raíces? Los ceros de una función son los elementos o los valores para los cuales el número s o el valor complejo s hace que la función g de s se vuelva cero. La función de ganancia o la función de transferencia se vuelva cero. Y polo se denomina directamente a aquellas raíces o valores característicos para los cuales s tiende a volver cero el denominador. Y por lo tanto no se puede representar porque vamos a tener una ecuación dividida por cero, pues obviamente sin determinación no tenemos un relativo conocimiento de cuál va a ser el comportamiento. Entonces son los valores característicos para los cuales, ¿cierto?, el denominador se vuelve cero, por lo tanto hay una indeterminación y por lo tanto vamos a tener algo que se conoce como inestabilidad del sistema porque no se conoce qué va a ser el sistema, ¿ok? Bueno, entonces ese comportamiento basados en polos y en ceros nos va a definir esas condiciones de estabilidad. A manera gráfica es muy fácil, porque simplemente es encontrar las raíces de esa función g de s y ubicarlas. Y si nosotros tenemos que el sistema tiene polos, están en la región izquierda, todos están en la región izquierda, pues el sistema es totalmente estable. Si al menos uno se va a ubicar en la región de derecha, en la parte inestable, pues técnicamente el sistema es inestable por ese solo polo. Así de sencillo, ¿ok? Una de las cosas bien interesantes y bien importantes que aparece resaltado en el último párrafo, es lo siguiente. Las raíces de la ecuación característica, ojo, las raíces del denominador, ¿cierto?, terminan siendo los valores característicos de la matriz A cuando ustedes toman la función de transferencia y la representan en forma de espacio de estados. Van a ser los mismos valores que están en la matriz A, exactamente los mismos. Y eso es algo bien interesante, porque quiere decir que si esos son los valores para los cuales se va a presentar estabilidad o inestabilidad, la gracia es encontrar una solución para la matriz A cuando estamos haciendo la representación en espacio de estados. Entonces, por lo tanto, es encontrar A menos 1, la inversa de A. ¿Vale? Bien, y aquí tenemos una definición de tres tipos de estabilidad en sistemas. La primera se conoce como la estabilidad asintótica o conocida también como estabilidad normal o estabilidad global o estabilidad única. Tiene muchos nombres, pero realmente le llamamos estabilidad asintótica, ¿no? O sistemas estables. Bien, ojo a esto, lo leo y lo transcribimos, lo interpretamos. Un sistema lineal, tiene que ser lineal porque si no, no se podría transformar a Laplace, ¿cierto? Utilizando la transformada de Laplace. Un sistema lineal es solamente estable, o sea, cumple la condición de estabilidad, ¿cierto? Si para las raíces del denominador, ecuación característica, ¿cierto? Para todas las raíces S sub i de esa ecuación característica, se cumple que la parte real de esos números complejos S sub i es menor que 0. ¿Qué significa que sea menor que 0? Que la parte real sea negativa. Si la parte real o la representación del número real es negativa, la parte real es negativa, el sistema es estable sin importar si J omega crece, decrece, no nos interesa. Desde que la parte real cumpla con esa condición, el polo, o el polo es la raíz de la ecuación característica, el polo define al sistema como estable. Entonces, ¿qué significa? Pues si tengo n cantidad de polos, todas las partes reales, todos los elementos reales de todos los polos tienen que estar a la izquierda en la representación del plano. En la estabilidad crítica o marginal es una estabilidad condicional, también se puede encontrar con ese nombre. Entonces, en estos sistemas lineales se dice que un sistema es condicionalmente estable o que tiene cierta condición de estabilidad, no es así como muy segura, ¿cierto? Perdón.
si al menos uno de los polos simples, ojo, simples, y eso sí es muy importante, tiene que ser polos simples, no pueden estar repetidos, existe sobre el eje imaginario. Si la representación en el plano nos da un polo simple o un conjunto de polos simples sobre el eje imaginario, entonces decimos que ese polo pues tiene el mismo riesgo para irse a la izquierda o para irse a la derecha si nosotros hacemos algún tipo de operación sobre nuestra función de transferencia. Por lo tanto, vamos a tener estas condiciones. 1. Deben existir polos simples sobre el eje imaginario para que exista estabilidad crítica. O 2. Ningún polo puede estar en el semiplano derecho. No pueden estar en el semiplano derecho. Ya hay uno, téngale. Ya es el sistema inestable. Y tercera condición. No deben haber polos múltiples, es decir, polos repetidos, sin importar si están a la derecha, a la izquierda, o sobre el eje, o debajo del eje, no nos interesa. Si hay polos repetidos, así estén en la izquierda, bueno, así estén, perdón, no en la izquierda, no, así estén en el eje imaginario, estos polos repetidos, ¿cierto? Se pierde la estabilidad crítica, ¿vale? Ya lo miramos en unas gráficas ahorita. Y se dice que un sistema es inestable con la siguiente condición. Primero, si en el eje imaginario hay polos repetidos, ¿listo? Ya inmediatamente el sistema es inestable. ¿Ven? O si al menos un solo polito se llega a ubicar en la parte derecha. Con que solo uno, así ustedes tengan 30 polos, ¿sí? Un solo polo se ubica al lado derecho, inmediatamente el sistema es inestable por ese solo polo. ¿Ven? Pero eso ¿cómo lo interpretamos? Más fácil si lo vemos de esta manera. Ahí tenemos los planos cartesianos, bueno, son planos complejos, ¿cierto? Sigma, J, omega. Y podemos observar en el primero de la parte superior izquierda, donde ubicamos 3 polos, ¿no? Hay un polo real, con parte imaginaria 0, y un par de polos complejos conjugados. Bueno, un complejo conjugado que está ahí. Observen que están todos a la izquierda. Aquí tenemos estos 3 están a la izquierda, ¿vale? Y por estar en la izquierda, inmediatamente todo el sistema es estable. El de la parte superior derecha, que estoy indicando en este momento, pues nos muestra que nosotros podemos tener estabilidad crítica si aún así tengamos polos en el semiplano izquierdo, estables, estos dos que están acá que estoy señalando son estables, ¿cierto? Tengo polos exactamente sobre el eje. Entonces, si están dibujados sobre el eje, ¿bien? Mientras sean polos simples, es decir, no se repita ninguno de ellos sobre el eje, el sistema es críticamente estable. Por lo tanto, tiene cierta estabilidad que es condicionada. ¿De qué condición depende? Bueno, depende del modelo, ¿no? Y los dos que ustedes observan en la parte inferior, pues en el del caso inferior izquierdo, observen ustedes que aquí tenemos inestabilidad definida. ¿Por qué? Porque existe una repetición del polo sobre el eje imaginario y exactamente en el eje, en el origen, ¿no? 1 sobre s al cuadrado termina siendo inestable o haciendo inestable el sistema precisamente por la repetición del polo en el punto 0, 0. ¿Listo? Ahí hay un polo duplicado. Por lo tanto, ya inmediatamente el sistema es inestable. Y la otra forma de tener inestabilidad es que en el semiplano derecho se ubique al menos uno. Y en este caso, pues es obvio. Tenemos uno en el semiplano derecho y por lo tanto el sistema se considera inestable. ¿Vale? Aquí hay algunos ejemplos directamente sobre ecuaciones, funciones de transferencia, MG, como quieran llamarse. ¿Vale? Y podemos observar en el primer caso que el sistema es totalmente estable, absolutamente estable o asintóticamente estable. ¿Vale? Además porque es un sistema vivo. Vivo con B larga, listo, con B. Vivo, no se les olvide que significa bounded input, bounded output. Esa es la condición. Bounded, recuerde que es limitado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Acotado a la entrada, acotado a la salida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sistema es estable porque miren los denominadores. S más 1, S más 2 y S más 3. ¿Cuáles son los polos? S más 1 igual a 0. Eso quiere decir que el primer polo es S igual a menos 1. Parte real, negativa, ¿no? El segundo es S igual a menos 2. Menos 2 es real, negativo. Y la tercera es S igual a menos 3. Parte real, negativa. ¿Listo? Por lo tanto, el sistema es totalmente, absolutamente estable. Bien. En el segundo caso, donde tenemos 20 factor de S más 1 sobre S menos 1, factor de S al cuadrado más 2S más 2, en ese segundo caso, ya el sistema es inestable por derecha. Yo podría descomponer ese S al cuadrado más 2S más 2. Lo podría hacer. Pero, si ustedes observan, al lado izquierdo en el denominador aparece S menos 1. ¿Y cuál es el valor de S para el cual S menos 1 se vuelve 0? Pues cuando S es igual a 1 positivo. Por lo tanto, el sistema ya es inestable, porque tenemos un polo al lado derecho en S igual a 1. ¿Vale? En el tercer caso, podemos observar que ya este es marginalmente estable o críticamente estable. Marginalmente también es otra forma de decirlo, o condicionadamente estable. ¿Listo? Debido precisamente a ¿qué? Debido a que nosotros tenemos directamente
un sistema de complejos conjugados exactamente sobre la línea vertical, sobre el eje complejo. ¿En dónde estaría? Fácil, en S al cuadrado más 4. En S más 2, pues el polo es real, porque el polo termina siendo S igual a menos 2, pero en S cuadrado más 4, pues ya sabemos que están sobre el eje. ¿Por qué? Despejen S al cuadrado más 4 igual a 0. Eso les daría S al cuadrado igual a menos 4. S terminaría siendo la raíz cuadrada, más o menos la raíz cuadrada de menos 4, que termina siendo 2J o J2, que es lo que estamos viendo al lado derecho. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos un sistema críticamente estable o marginalmente estable, ¿vale? El cuarto caso, el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque tengo una repetición. Miren que es S al cuadrado más 4 al cuadrado. Me está indicando que tengo dos polos complejos conjugados en S igual a más menos J2 o 2J, ¿cierto? Pero esos polos vuelven a repetirse por ese cuadrado. Por lo tanto, el sistema por repetición de polos, ¿cierto? Por polo múltiple es totalmente inestable. Y el último caso, pues el sistema es estable si el polo en S igual a 0 es colocado intencionalmente. ¿Qué significa esto? Una cosa es tomar en la ecuación como ustedes la tienen, 10 sobre S a la 4 más 30S a la 3 más S a la 2 más 10S, ¿cierto? Tomarlo de esa manera. Y otra cosa es hacer la factorización, es lo que dicen ahí. El sistema se vuelve estable si ustedes factorizan el denominador. Ah, ya, es que mire, tengo S a la 4 más 30S a la 3 más S al cuadrado más 10S, pues podemos sacar una S, listo, como factor común. Eso obligaría a que ese polo estuviera exactamente en el origen, y lo que nos quedaría, que sería S a la 3 más 30S a la 2 más S más 10, termina teniendo polos reales. ¿Cómo obtenemos esos polos? Recordemos, lo que tenemos que hacer es encontrar las raíces. Pues, ¿cómo sacamos las raíces de S a la 3 más 30S a la 2 más S más 10? División sintética. De la manera más rápida, ¿ok? Entonces, para que por allá vayan estudiando y recordando un poco lo que vieron en su álgebra lineal de la división sintética, de cómo se obtienen raíces, aunque eso es más álgebra, ¿no? Más que el lineal, es pura álgebra de Baldor, ¿ok? Entonces sería bueno que volvieran a recoger su álgebra de Baldor, que está por ahí volando en internet, y si no, pues la que tienen en la casa, y recuerden lo que es el concepto de la división sintética, ¿no? Que es bien sencillo, ¿no? Este sistema es divisible por 2 y por 5, por 10 y por 1, pues digamos por el factor 10, ¿no? El 10 que está al final del sistema. Pero bueno, eso lo hacen ustedes, porque ustedes ya saben de eso. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir criterios que nos digan cuando un sistema es estable o no es estable? Porque el método gráfico es fácil. O sea, si yo tomo la función de transferencia y la ubico ahí, y pongo mis polos y pongo mis ceros y verifico si están a la izquierda o a la derecha, si hay polos repetidos o no los hay, etcétera, etcétera, defino ciertas estabilidades. Pero para poder encontrar elementos propios o poder definir realmente sistemas de estabilidad en donde nosotros tenemos modelos más complejos, debemos tener un criterio. Y aquí es donde aparecen tres criterios que son bien interesantes. El primero, que es el criterio de Routh-Hurwitz, es un método meramente algebraico, es un método meramente operacional, simplemente es trabajar algunos coeficientes, ¿ok? En donde la información que nos va a entregar esos coeficientes mediante esas operaciones matemáticas nos va a definir si existen polos en el semiplano derecho. Miren que es un criterio bien interesante, porque a veces lo llaman criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿listo? Pero resulta que lo que busca el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz realmente es inestabilidades. Lo que él busca es lo siguiente: va a buscar la existencia de polos en el plano derecho, en el semiplano derecho, ¿sí? Si al menos uno aparece, el sistema es inestable. Si no encuentra ni un solo polo en el semiplano derecho, el sistema es estable. Este término significa, aquí de manera general les va a decir o es o no es estable. Bueno, pero ¿cuáles son los polos? ¿En dónde están? ¿En qué punto se ubican? Ni idea, muchachos. Este método algebraico es solo para determinar si hay estabilidad o no hay. O sea, es muy, muy general. Por eso también se llama ese criterio general de estabilidad general o global de Routh-Hurwitz, ¿ok? Pero es bien interesante y es bien sencillito. Existe el criterio de Nyquist. Bien, el criterio de Nyquist tiene, pues, digamos que utiliza dos principios parecidos al criterio de Routh-Hurwitz, que es meramente algebraico, matemático, y el de diagrama de Bott, que es gráfico. ¿Listo? Por lo tanto, se considera un método semigráfico, en donde lo que se va a hacer es precisamente mirar cuál es la diferencia que existe entre la cantidad de ceros que tengamos en nuestra función de transferencia y la cantidad de polos cuando se analizan en lazo cerrado. Y para que ustedes recuerden, el lazo cerrado significa cuando tenemos retroalimentación del sistema.
Ya para la próxima semana, bueno, después de la próxima semana, después de que miremos algunos modelitos, bien, vamos a recordar un poco lo que son los diagramas de bloques y recordaremos algunas condiciones del álgebra de bloques. Y ahí volveremos a tocar el tema de lo que es el lazo cerrado. Pero el lazo cerrado es simplemente retroalimentar la señal o realimentar la señal de salida hacia una entrada a través de un comparador, ¿ok? Y entonces la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es que esa relación nos permite determinar cuántos polos están ubicando directamente en semiplano derecho y poder ver con pequeños cambios que se realicen a nivel frecuencial si estos polos tienen la capacidad de desplazarse y cuál es la trayectoria que siguen, si se puede hacer esto hacia el semiplano izquierdo. ¿Por qué? Porque un sistema inestable en ciertas condiciones se puede llevar a ser un sistema estable. Y el método semigráfico de Nyquist lo que nos permite es hacer ese movimiento de los polos, desplazarlos. ¿A partir de qué? De su comparación con los ceros. ¿Listo? Y ese movimiento nos va a definir específicamente si tenemos o no tenemos cierto grado de estabilidad y hasta dónde se llega a ese grado de estabilidad, ¿ok? O técnicamente vamos a tener inestabilidad. Miren que es un criterio más complejo, ¿no? Y más completo además. Y por último, el diagrama de Bode, o de Bode, ¿listo? Es técnicamente, ¿cierto? Directamente una representación gráfica en dos planos. En un plano que es el plano de magnitudes y el otro plano que es el plano de fases. Y la idea básica es relacionar desde el punto de vista de la frecuencia, ojo, porque aquí no está utilizando todo el número complejo S, está utilizando solamente su parte compleja, ¿listo? Y la idea básica es observar directamente que exista en función a una retroalimentación, una transferencia de lazo G de J omega, HJ omega, es decir, la multiplicación de esos dos parámetros, de la función de transferencia G de nuestra planta y una función de retroalimentación H, ¿listo? Se da en decibelios porque nos da normalmente una relación con unos números demasiado grandes, por lo tanto toca comprimirlos y por eso se utilizan gráficas logarítmicas. Entonces, la función de transferencia en lazo cerrado o en lazo de nuestra función de magnitud del diagrama de Bode tiene que estar comprimida en decibelios. Por lo tanto, es una gráfica que tiene que ser construida, ¿no? A partir de ciertos datos. Y el diagrama de fase, ¿ven? Que sería directamente de la relación G de J omega por H de J omega, ¿cierto? Y esta pues ya se da en grados. Eso está indicando que vamos a tener una graduación, ¿listo? Y saben ustedes pues que los sistemas frecuenciales pues oscilan de 0 a 2pi, es decir, de 0 a 360 grados y por lo tanto haremos una representación sobre ese margen, ¿ok? Y bueno, una de las ventajas de, por ejemplo, Routh-Hurwitz es que se puede hacer a mano. Es bastante simple, bastante fácil de hacer, ¿ok? Y aquí, comparado directamente con Nyquist y Bode, realmente lo que vamos a tener es que esos dos métodos sí son un poquitín más complejos. Y al ser más complejos, a veces es mucho mejor, y no es a veces, sino que normalmente uno busca las herramientas para poder aplicar esos dos criterios, Nyquist y Bode. ¿Listo? Y bueno, Scilab lo tiene, al igual que MATLAB, y entonces podemos hacer unos ejercicios directamente de trabajo sobre Nyquist y Bode para poder interpretar criterios de estabilidad. Bueno, ahí aparecen los tres criterios. Aquí aparece el de Routh-Hurwitz, en donde es un arreglo realmente muy parecido a algo como una especie de determinante, de cálculo de determinantes sucesivos, que nos va a permitir determinar pues esa estabilidad global. El criterio de Nyquist, como les decía a ustedes, es un criterio semigráfico en donde la idea básica es observar a partir de los cambios de frecuencia en el sistema, observar cómo es que se desplazan los polos y los ceros, más que todos los polos, ¿cierto?, sobre ese plano complejo y determinar si existe o no existe estabilidad condicionada o la inestabilidad es absoluta o va a existir, por ejemplo, condiciones de estabilidad absoluta, etcétera, etcétera. Y en el caso inferior donde aparece Bode, ¿listo? Pues aparecen los dos planos, ¿no? El plano de magnitud, mírenlo, ahí está la compresión logarítmica de la función h de j omega, ¿cierto? Y tenemos en la parte inferior lo que sería la gráfica de ángulo, entonces, en donde tenemos que hacer una interpretación de esas gráficas, esas dos gráficas, la de magnitud y la de ángulo, para poder definir la estabilidad de nuestro sistema, ¿vale? El que vamos a ver hoy es el criterio de estabilidad global de Routh-Hurwitz, ¿listo? Y pues bueno, vamos a ver la teoría. No es tan complicada. Voy a estar leyendo algunos apartes y los vamos a interpretar para que se entienda cómo funciona el asunto. La idea básica es que el criterio de Routh-Hurwitz determina los ceros de los polinomios. Bueno, la idea básica de determinar los ceros de un polinomio es determinar cuáles son los valores para ese en donde el polinomio se vuelve cero. Eso es todo lo que se hace, ¿no? Si recordamos un poquito del álgebra normal, son los valores para los cuales el sistema se vuelve cero. Punto. O la ecuación se vuelve cero directamente, ¿ok?
Y teniendo en cuenta eso, nosotros podemos determinar en función a esos números si ellos se ubican en una representación gráfica de los semiplanos izquierdo y derecho del plano complejo. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder determinar su posición, más no su valor. O sea, este criterio no me permite determinar sino la existencia de esos polos en los semiplanos, ¿bien? Pero no me dice cuál es el valor de los polos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es un método demasiado general. ¿Listo? Tenemos un sistema de LTI lineal invariante en el tiempo de tipo única entrada, única salida, es decir, SISO, que está representado por la siguiente función característica o ecuación característica, ¿no? F de S igual a su n, S de la n, más a sub n menos 1, S de la n menos 1, más a su n menos 2, S de la n menos 2, más así sucesivamente, hasta que llegamos a sub 2, S al cuadrado, a sub 1, S, más a sub 0, ¿no? Y eso termina siendo igual a 0, ¿bien? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, chicos, esta ecuación que yo tengo acá debe cumplir ciertas condiciones para que tenga existencia de las raíces y que éstas sean estables, siendo que esta función, ojo, es el denominador de nuestro sistema. F de S lo estamos asumiendo como el denominador de nuestro sistema, porque tiene los coeficientes a su n. Recuerden que en la representación anterior, vamos a ver qué se me hizo. A ver qué se hizo en la representación. Está como lento el computador. En esta representación, ¿sí la ven? Aquí tenemos la representación en donde la ecuación del numerador tiene componentes b sub m, lo vamos a denominar de esa manera, mientras que el denominador tiene los componentes o los coeficientes a. Entonces, el valor o la ecuación que estamos viendo allá corresponde directamente solo al denominador, ¿ok? De nuestra función de transferencia. Volvemos a adelantar. A ver. Acá. F de S corresponde al denominador de nuestra función de transferencia, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué debe cumplirse para que nosotros tengamos que las raíces poseen partes reales positivas? No posee partes reales positivas, es decir, posee reales negativos, es decir, que las raíces tienen tendencia directamente a la estabilidad, ¿no? Se debe cumplir lo siguiente. Lo primero, ojo porque son condiciones necesarias y suficientes, o sea, son obligatorias prácticamente. Que todos los coeficientes de la ecuación tengan el mismo signo. Significa a su n menos 1, a su n menos 2, así sucesivamente hasta a sub 0, todos deben tener el mismo signo. Si hay alguno que cambie, entonces lo más seguro es que, o lo más probable, más bien más que seguro, lo más probable es que podamos tener raíces positivas y por lo tanto elementos de inestabilidad. ¿Listo? Y la segunda condición, y no o, y la segunda condición es que la ecuación característica esté completa. Que ninguno de los coeficientes sea igual a 0 significa que no me desaparezca una de las S. ¿Listo? Si yo tengo que la función característica empieza en S a la 5, tienen que estar todos los S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Desaparece uno de ellos y el sistema ya no sirve. El sistema no se puede determinar o no se le puede conocer sus polos, ¿cierto? En el semiplano derecho y por lo tanto ya no aplicaría el criterio de Routh-Hurwitz. ¿Ven? Entonces, para que estas dos condiciones anteriores se den, entonces resulta que encontramos algo bien interesante y son un conjunto de aproximaciones basadas directamente en la relación de coeficientes. Entonces, teniendo en cuenta los coeficientes que empezábamos desde a sub n hasta a sub 0, ¿listo? Podemos hacer unas relaciones algebraicas que nos dan los siguientes grados de condicionalidad, ¿ok? Si tomamos el coeficiente a sub n menos 1 de nuestra ecuación y lo dividimos entre el coeficiente a sub n, termina aproximándose dicho valor a, si tomamos todas las raíces de la función, ojo, las raíces, la relación entre el coeficiente de la función f de s a sub n menos 1 sobre a sub n, va a tener tendencia a tener el mismo valor que la sumatoria de todas las raíces del polinomio f de s, ¿cierto? Con signo negativo. Hace uno la prueba y da. ¿Bien? La segunda condición, ¿cuál es? Que la relación entre el coeficiente a sub n menos 2 con respecto al coeficiente a sub n termina siendo igual a ¿qué? A directamente la sumatoria de los productos de las raíces tomando de 2 a la vez. ¿Qué significa? Multiplico la raíz 1 por la 2. A eso le sumo la raíz 2 multiplicada por la raíz 3. A eso le sumo la raíz 1 multiplicada por la raíz 3. Mejor dicho, tomo todas las raíces que he calculado de la función f de s, las multiplico en parejas, hago todas las combinatorias posibles de las parejas, ¿cierto? Y los resultados los sumo. Y el valor que me dé,
termina siendo semejante, termina siendo muy parecido, termina siendo muy aproximado a si yo tomara el coeficiente a sub n menos 2 y lo dividiera entre el coeficiente a sub n. El siguiente término sería lo siguiente, la relación de a sub n menos 3 sobre a sub n tendría que ser igual, listo, debería darnos muy parecido a si nosotros tomamos, ¿cierto? Realizamos la sumatoria de todos los productos de las raíces de la función característica, pero tomándolos de a 3 a la vez. Significa, multiplicamos 3 raíces y a eso le sumamos otra multiplicación de otras 3 raíces y así hasta que terminen toda la combinatoria posible de multiplicación de raíces, pero de a 3. Sumamos eso que nos da directamente los resultados de cada una de las multiplicaciones de a 3 raíces y con signo negativo nos debería dar directamente la relación a sub n menos 3 sobre a sub n. Bueno, si seguimos con eso, vamos a llegar a la última relación y la última relación es cuando hacemos la función o encontramos la función a sub 0, coeficiente a sub 0 con respecto a sub n y nos damos cuenta que esa aproximación tiende a ser parecida o igual, ¿cierto? A menos 1 a la n, donde n pues tiene que ver con directamente el número de coeficientes, ¿listo? Menos 1 a la n con el número de coeficientes, productos de todas las raíces, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de eso, directamente ¿qué es? Debemos multiplicar todas las raíces, ¿cierto? Y esta quedará o positiva o negativa dependiendo del valor de n. Si n es par, pues técnicamente tendremos que a sub 0 sobre a sub n termina siendo todos los productos de todas las raíces positivas. Si n es impar, entonces a sub 0 sobre a sub n tendría que estar parecido, o debería dar muy aproximado, a tener el producto de todas las raíces, pero negativo. ¿Listo? Bien. Bueno, ahí abajo. Sin embargo, no siempre se tiene que bajo estas condiciones las raíces se ubican en el semiplano izquierdo. Aquí nada, o sea, aquí no necesariamente están en el semiplano izquierdo, es porque algunas de estas relaciones podrían darnos raíces que pueden estar de pronto hacia el eje, por ejemplo, muy cercanos al eje. Y como no están totalmente en la región izquierda, pues eso podría hacer pensar que esas raíces tienen ciertas características de estabilidad marginal. Entonces, esto no nos define si están a la derecha o a la izquierda, sino nos dice simplemente hay esas relaciones y nos tiene que dar eso. Punto. Si nos da eso, entonces existe la probabilidad de que existan unas raíces en el semiplano negativo y otras probablemente podrían estar en el eje, pero no sabemos cuáles. ¿Vale? Si alguna de estas condiciones que tenemos ahí en ese recuadro no se cumplen, inmediatamente algo pasó y eso significa que hay raíces en el semiplano derecho. ¡Pum! El sistema es inestable. Punto. Pero si se cumple todo esto, ahí existe una probabilidad bien interesante de estabilidad. Bien, entonces aparece el señor Hurwitz y nos dice lo siguiente. Hey muchachos, mire, todas esas sumatorias que vimos anteriormente las podemos organizar directamente en forma de unas determinantes, conocidas como las determinantes de Hurwitz. ¿Listo? De tal manera que vamos a obtener vamos a obtener K determinantes u operaciones entre determinantes o operaciones tipo determinante entre todos los coeficientes del sistema. K pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual desde 1 hasta n, ¿cierto? Elementos que se van a entregar. O sea, técnicamente, ¿qué va a hacer? Tenemos que encontrar todos los determinantes. El determinante 1 de Hurwitz, el determinante 2 de Hurwitz, el determinante 3 de Hurwitz y así seguimos hasta que lleguemos al determinante enésimo de Hurwitz, en donde n corresponde directamente pues al grado de S, ¿no? Del mayor grado de S, S a la n. ¿Ven? Entonces vamos a tener que calcular n cantidad de determinantes. Bueno, el primer determinante no es difícil, porque según Hurwitz nos dice, mire, el primer determinante, el determinante 1, va a ser simplemente el coeficiente a su n-1. Ese es el primer determinante, o sea, ahí no toca calcular nada. El determinante número 2 de Hurwitz se calcula directamente del determinante de a su n-1 a su n-3, ¿cierto? En la primera fila, y en la segunda fila a su n-2. O sea que el determinante 2 de Hurwitz es fácil porque es a su n-1 por a su n-2, a su n-1 por a su n-2, ¿cierto? Menos a su n por a su n-3. Así como se calculan los determinantes normalmente. Y ese es el segundo determinante de Hurwitz. El tercer determinante de Hurwitz, bueno, aquí ya está empezando a poner problemas porque aquí ya tenemos lo siguiente. La primera fila corresponderá directamente a los términos a su n-1, a su n-3, a su n-5. La segunda fila a su n-2, a su n-4. La tercera fila vuelve y repite a la primera, solo que se salta una posición hacia la derecha. Y el punto de donde se saltó, el espacio que se saltó, se llena con 0. Entonces, 0 a su n-1 a su n-3. ¿Ok? Y termina el determinante 3. ¿Ok? Si nosotros seguimos así, vamos a llegar al determinante enésimo. Cumpliendo la regla que estamos viendo hasta el momento, entonces la primera fila sería a su n-1, a su n-3, a su n-5, a su n-7, a su n-9, a su n, y así sucesivamente hasta que terminó los a su n.
Pero va a llegar un punto en que ya se terminan los coeficientes a su n y para poder complementar el resto de términos tengo que llenar con ceros. ¿Listo? Segunda fila, arranca con a su n, después viene el coeficiente a su n menos 2, después el a su n menos 4, después el a su n menos 6, después el a su n menos 8, etcétera, etcétera. Y cuando ya se nos acaben los coeficientes para completar n cantidad de elementos en esa segunda fila, pues lleno con ceros. Siguiente término, recordemos, entonces, ¿qué hicimos para el determinante 3? Nos corrimos una posición y repetimos todos los coeficientes. Entonces, nos corremos una posición, la primera posición es 0 y volvemos a repetir los de la primera fila. A su n menos 1, a su n menos 3, a su n menos 5 y así sucesivamente hasta terminar el determinante. La siguiente fila, ¿cuál sería? 0, a su n menos 2, a su n menos 4 y así seguimos hasta que lleguemos a la última fila. Y resulta que en la última fila vamos a tener el componente o los elementos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que el último término de la última de las filas termina siendo a sub 0. Y se calcula ese determinante y podemos obtener directamente que si esos determinantes son todos positivos, de 1, de 2, de 3, de 4 hasta d sub n, todos nos dan positivo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Directamente decimos que todas las raíces, ¿cierto?, se ubican en el semiplano izquierdo. Significa todos los polos están en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, el sistema es estable. Pero bueno, ahí es donde viene. Mire, a partir de la derivada 3, a partir del determinante 3, determinante 4, etcétera, pues obviamente ya se hace muy difícil calcularlos, ¿sí? Y se necesita normalmente un sistema computacional para que pueda hacerse. Porque a mano, muchachos, nos quedamos toda la vida haciendo eso, ¿sí? Sobre todo porque nos tocaría empezar a buscar métodos como el método de cofactores para el cálculo. Entonces, es enredado, ¿vale? Por lo tanto, el criterio de Hurwitz era bastante computacional, ¿vale? Hasta que vino nuestro amiguito Ruth, ¿listo? Y tomó directamente el modelo de Hurwitz y lo mejoró. Y apareció el criterio de Ruth-Hurwitz, ¿listo? Aquí lo que se va a hacer es tratar de arreglar esos determinantes tan feos que acabamos de ver. De tal manera que quede un método mucho más sencillo para poder determinar la existencia, pero ya no de elementos en el semiplano izquierdo, sino de elementos en el semiplano derecho. Porque es que son complementarios. Si yo logro determinar que existe al menos un polo en el semiplano derecho, no sigo calculando más polos porque ya el sistema es inestable. Solo es encontrar uno que esté en el semiplano derecho y ya el sistema es inestable, ¿ok? Entonces el criterio de Ruth-Hurwitz hace algo y es facilita la situación de cálculo. ¿Cómo? No buscando estabilidades, sino buscando más bien la inestabilidad. Y si aparece una inestabilidad, pues todo el sistema es inestable y se acabó, ¿ok? Entonces miremos que aquí lo que se hace es jugar con el polinomio característico. Vuelvo y lo repito, que es que el denominador de la función de transferencia, mire que aquí ya está específico y claro, y lo que se va a buscar son los famosos raíces o los famosos polos en el semiplano derecho. Con que exista uno ya se dañó la estabilidad, ¿ok? Entonces volvemos a recordar lo que es el coeficiente, lo que es el polinomio característico. A su n es a la n, más a su n menos 1 es a la n menos 1, más así sucesivamente. Ese es el fs que denominamos ahorita, ¿no? Ojo a las posiciones, ¿cierto? A su n menos 1, a su tal, a su 1, a su 0, ¿vale? Lo que se va a hacer es lo siguiente, observen lo que dice ahí. Se busca que las dos primeras filas, lo que vamos a hacer es tratar de seguir el criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz lo que hacía era ¿qué? Colocar los coeficientes en la primera fila y después en la segunda fila y después empezar a repetirlos, pero corriéndose una posición y llenando con ceros, ¿cierto?, las posiciones vacías, ¿no? Eso era lo que hacía directamente de Hurwitz. Entonces lo que dice acá el criterio de Hurwitz es, vamos a tomar todos los coeficientes desde a sub n hasta a sub 0 y los vamos a ordenar en dos filitas. Así de sencillo, como lo hizo Hurwitz al principio. Y de acuerdo a ese arreglo, después vamos a buscar directamente ¿qué? Las otras filas. La fila número 3, la fila número 4, la fila número 5, va a ser simplemente el arreglo de los determinantes. ¿Ven? Y con esos valores vamos a empezar a hacer los cálculos para poder encontrar, ¿sí?, directamente todos los arreglos de determinantes que estaba planteando Hurwitz. ¿Ven? Pero ya haciendo operaciones entre coeficientes. ¿Ven? Entonces, bien. Simplemente aparece el criterio de Ruth-Hurwitz. Este es el criterio general, ¿no? Vamos a tener esto, vamos a utilizar, quiero que miren la primera gráfica, la parte izquierda, ¿listo? En donde nos dice, mire, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a hacer en un gráfico, o vamos a hacer directamente sobre dos filas, el ordenamiento de los coeficientes. Vamos a empezar con a su n menos 2, a su n menos 4, a su n menos 6, etc. Lo mismo que hacía Hurwitz, ¿no? Nos vamos saltando de a un coeficiente. Entonces, la primera fila la vamos a llenar de a su n menos 2, a su n menos 4, etc. ¿Ven? Y los coeficientes que sobran y en el mismo orden descendente,
¿Listo? Vamos a ubicarlos en la segunda fila, a su n-1, a su n-3, a su n-5, así hasta que terminemos con todos los coeficientes que hacían falta, ¿vale? Y después de eso, el resto de filas las vamos a calcular simplemente relacionando los coeficientes que están en las dos primeras filas. Cuando yo termine de hallar la siguiente fila, por ejemplo la fila en s a la n-2, entonces voy a empezar a relacionar las filas s a la n-1 y s a la n-2. Explico. Para poder encontrar los valores de s a la n-2, es decir, la tercera fila, ¿bien? Debo relacionar los coeficientes de la fila s a la n y de la fila s a la n-1. Pero una vez ustedes hallen todos los coeficientes de la fila s a la n-2, estos coeficientes tienen que servir para calcular la siguiente fila. Y así sucesivamente. Mejor dicho, la fila que queramos calcular de coeficientes va a utilizar las dos filas anteriores para su cálculo, ¿vale? Y ahí se crea el concepto de un pivote. El pivote va a ser un factor por el cual nosotros vamos a hacer cálculos y esta se va a ubicar directamente en la primera columna que llamaremos la columna principal. ¿Cuáles son las dos condiciones o para qué sirve la columna principal? Para dos cosas. Uno, para un valor pivote, un valor que vamos a utilizar para el cálculo de los determinantes, y otro, porque en función a los signos que nosotros obtengamos de esa primera columna, es que nosotros vamos a definir la existencia de polos en el semiplano derecho. Y ya, eso es todo lo que toca hacer. Entonces, bien, miremos acá que nos dice lo siguiente. Miren, la primera fila, bueno, vamos a poner los valores de los números complejos s a la n, ¿cierto? S a la n-1, S a la n-2 y así sucesivamente hasta llegar a S a la 0 en la parte izquierda de esta representación. ¿Ok? Listo, muchachos, qué pena, se presentó aquí una situación, pero ya, solucionado. Entonces, bien, estamos acá, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Vamos a volvernos por acá. Entonces les comentaba que lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar los elementos S a la parte izquierda de esas dos líneas que tenemos ahí, ¿ok? En la primera fila ubicamos los componentes a su n, a su n-2, a su n-4, etc. La segunda fila los componentes a su n-1, a su n-3, a su n-5, etc. ¿Vale? Y de la columna o de la fila, perdón, S a la n-2 hacia abajo vamos a empezar a calcular unos coeficientes. En el caso de la tercera fila, ¿qué vamos a hacer? Observen muy bien. Tenemos la fila S a la n-2. Vamos a encontrar el primer coeficiente que lo vamos a llamar B sub 1. Digamos, en otras bibliografías ustedes pueden encontrar otros tipos de valores, omegas, o otras letras griegas, lo que sea. Aquí vamos a utilizar algo y es utilizar pues letras latinas. O sea, el concepto es exactamente igual y se aplica exactamente igual sin importar cómo quieran llamar a los coeficientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el componente B sub 1? Entonces, el componente B sub 1 va a hacer uso de los 4 elementos que están encima de él, entre ellos a su n, a su n-1, que están encima de B sub 1, y los que se ubican en la siguiente columna. Y en la siguiente columna se ubican los componentes a su n-2 y a su n-3. ¿Y qué vamos a hacer? Observen la operación que tenemos que hacer para poder calcular B sub 1. Lo que vamos a hacer es simplemente multiplicamos a su n-1, que es el término que está exactamente encima de B sub 1 que estamos calculando. Entonces, al calcular B sub 1, observamos el número que está exactamente encima de él y a él lo vamos a definir como el pivote, es decir, el punto a partir del cual va a arrancar el cálculo del coeficiente. ¿Ok? Entonces, muy bien. B sub 1 va a ser igual al pivote, que en este caso el número superior es a su n-1, lo vamos a multiplicar en cruz. A su n-1 lo multiplicamos por a su n-2. Y a eso le restamos el producto de los otros dos coeficientes que serían a su n por a su n-3. ¿Listo? Y ese valor lo dividimos entre el pivote que es a su n-1. ¿Listo? Así calculamos a B sub 1. ¿Cómo calcularíamos a B sub 2? Que es el que se encuentra en este punto. ¿Ven? Entonces voy a hacer algo más inteligente acá. Permítame 5 segundos. Y me voy a sacar esa tablita para este ladito. Control C. Vamos a llevarlo aquí al tablero y lo hacemos más bien como a mano alzada. ¿Listo? Para que ustedes observen la mecánica, cómo es que funciona el asunto. ¿Ok? Entonces, bien, a ver, ¿qué pasa por acá? Listo. Lapicito está funcionando. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces vamos a ubicar lo siguiente. Entonces tenemos acá dos líneas. A ver, porque creo que esta línea me está saliendo como chuecas. Entonces vamos a tener dos líneas. ¿Listo? Acá.
En la primera fila, bueno, vamos a poner primero los términos S a la n. Entonces, aquí estaría S a la n. La siguiente fila sería S a la n menos 1. La siguiente fila sería S a la n menos 2. La siguiente filita sería S a la n menos 3. La siguiente filita sería, a ver, sigamos por acá, S a la n menos 4. Y así debemos continuar hasta que lleguemos a la última fila que correspondería a S a la 0. ¿Ok? Acá estaría. ¿Vale? Entonces, aquí que ubicamos los componentes. Ojo a esto. El primer término acá de la primera columna sería a sub n. El segundo término sería a sub n menos 1. El tercero sería a sub n menos 2. El cuarto sería a sub... perdón. Ahí, me estoy saltando mal. El segundo sería a sub n menos 2. El tercero sería a sub n menos 4. El siguiente sería a sub n menos 6. Y así sucesivamente. ¿Listo? Continúa. En la segunda fila vamos a colocar los términos que nos hacen falta, que sería a sub n menos 1. El siguiente sería a sub n menos 3. El siguiente sería a sub n menos 5. El siguiente sería a sub n menos 7. Y así sucesivamente hasta terminar todos los coeficientes que hacen falta. ¿Vale? Vamos a calcular el primer término en la siguiente fila. Entonces, en la siguiente fila dijimos, vamos a calcular este primer término y a ese lo vamos a llamar b sub 1 o cualquier tipo de letra. ¿Y cómo lo calculamos? Entonces, venimos acá y decimos, b sub 1 termina siendo igual a... Ojo a esto. Tomamos el número que está exactamente encima de b sub 1. Y encima de b sub 1 está a sub n menos 1. Y a ese lo vamos a llamar el pivote, o el elemento a partir del cual vamos a empezar a hacer todos los cálculos de los coeficientes de esa fila. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, lo multiplicamos por este valor. A eso le restamos la multiplicación de estos valores y el resultado que nos dé lo dividimos entre el valor de pivote a sub n menos 1. Entonces tomemos ese elemento y lo ponemos acá. ¿Listo? Entonces tomamos el pivote a sub n menos 1 y lo multiplicamos por a sub n menos 2. ¿Listo? Y a eso le restamos la multiplicación en cruz de los otros dos términos, que sería a sub n menos nada, a sub n por a sub n menos 3. ¿Listo? Y eso lo dividimos entre el pivote, que es a sub n menos 1. ¿Ven? El siguiente término sería, lo llamaremos b sub 2. ¿Cómo calculamos a b sub 2? Entonces b sub 2 terminaría siendo simplemente la siguiente relación de términos. ¿Ok? Tomamos otra vez el pivote. De ahí no nos vamos a mover. Ojo a esto. Siempre la primera columna es de donde vamos a escoger los valores de pivote. ¿Vale? Entonces vamos a tomar la siguiente columna, que sería a sub n menos 4, a sub n menos 5, y la vamos a operar con la primera columna, que es a sub n y a sub n menos 1. Entonces, tomamos el valor de pivote. Aquí voy a borrar un minutito. Para obtener a b sub 2, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el pivote por el término que está en la siguiente columna, a sub n menos 4, y a ese le restamos directamente la relación entre a sub n con respecto a este término. ¿Se observan? Y lo dividimos entre el pivote. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar a sub n menos 1 por a sub n menos 4, y eso le restamos a sub n por a sub n menos 5. Y ese valor lo dividimos entre a sub n menos 1. ¿Listo? ¿Cómo calcularíamos el siguiente valor? Entonces el siguiente valor, por ejemplo, sería b sub 3. Pues teniendo en cuenta la forma en que lo estamos haciendo, b sub 3 termina siendo igual a... Esto quedó muy chueco, me disculpan. Bien, borramos ahora esta relación. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente tomar el siguiente. Vamos a tomar el pivote, lo multiplicamos por el siguiente término aquí en diagonal que se ubica en la siguiente columna, a b sub 3, le restamos el término a sub n por el siguiente término en cruz, ¿cierto? Que corresponde a sub n menos 7, y lo dividimos entre el pivote. Por lo tanto tendríamos a sub n menos 1 por a sub n menos 6, ¿listo? Le restamos a sub n por a sub n menos 7. ¿Listo? Y lo dividimos entre a sub n menos 1. Bueno, y así seguimos
hasta obtener B sub 4, B sub 5, etcétera, hasta que terminemos completamente la fila S a la N-2. ¿Cómo calculamos la fila S a la N-3? Entonces fácil. Si nosotros llamamos a esa fila, por ejemplo, C, entonces aquí podemos calcular a C sub 1. ¿Cómo se calcularía C sub 1? Entonces aquí ya borran todas estas operaciones, ya no necesitan hacerlas, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es cambiar de pivote, claro, porque es que ya no necesitamos este término a su N-1, no necesitaríamos el término a sub N-1, sino que el pivote es el elemento que está exactamente encima de C sub 1, que es el que vamos a calcular, por lo tanto, nuestro nuevo pivote ahora es B sub 1. Y vamos a hacer las operaciones igual que estábamos haciéndola ahorita. Entonces, B sub 1 se multiplicaría por el siguiente término en diagonal, ¿cierto? De la fila anterior, que sería A sub N-3, a eso le restaríamos la multiplicación de A sub N-1 por B sub 2 y lo dividimos entre el pivote. Y así se calcularía C sub 1. C sub 1 terminaría siendo igual a B sub 1 por A sub N-3, listo, y le restamos la multiplicación de A sub N-1 por B sub 2. Y esto lo dividimos entre B sub 1, ¿vale? Y así seguimos haciendo. Entonces C sub 2 sería B sub 1 por A sub N-5 menos A sub N-1 por B sub 3, ¿cierto? Todo sobre B sub 1 y continuamos así. Y de esa manera nosotros vamos a obtener todo. ¿Cuál es la idea? La idea es llegar hasta aquí, ¿ok? Llegar hasta la fila S a la 0. Si llegamos a la fila S a la 0, ¿vale? Y ojo que cuando digo si llegamos es porque puede llegar a haber algún factor que obliga a que no terminemos, ¿cierto? En la última fila, y ahí tenemos que hacer una variación del cálculo del determinante de Routh-Hurwitz, ¿vale? Pero si llegamos hasta la última fila, lo que vamos a hacer es tomar esa primera columna. Entonces tomaremos nuestra primera columnita, toda la primera columna, y lo que vamos es a verificar si hay cambios de signo. ¿Listo? Sí, no. ¿Listo? Y aquí anotado. Por cada cambio de signo, se tendrá un polo en el semiplano derecho. ¿Listo? Y con que exista solamente un polo, es decir, un solo cambio de signo, inmediatamente nuestro sistema es inestable. Pregunta del millón, ¿y si no hay cambios de signo? Todos los signos son iguales en la primera columna. ¿Qué significa? Que el sistema es globalmente estable. O asintóticamente estable. Si no existen, si no existen cambios de signo, el sistema es globalmente estable. Globalmente estable. Y ahí está el truco, ¿vale? Bien, entonces aquí hay un ejercicio, vamos a ver, Shift F5, es un ejercicio que está de ejemplo, ¿listo? En donde le dicen a uno simplemente determine por el criterio de Routh-Hurwitz si existen polos en el semiplano derecho y cuántos hay. Recuerden que por cada cambio de signo va a haber un polo en el semiplano derecho, ¿vale? Entonces el término es S a la 4 más 10S a la 3 más 35S a la 2 más 50S más 24. Nos vamos acá y lo vamos a poner acá, ¿ok? A ver, 5 segundos, vamos a modificar aquí las características de este cacharro, lo ponemos por aquí y observen ustedes acá.
La idea básica de este es un polinomio característico y quieren definir directamente si existen o no cambios de signo, y por cada cambio de signo pues tendremos un polo a la derecha y por lo tanto el sistema sería inestable, ¿vale? Basados en eso, vamos a aplicar el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces, bien, ojo a esto. Primero que todo, tienen que identificar cuáles son los coeficientes, ¿ven? Y observen ustedes que los coeficientes son, ojo a esto, aquí estaría este y este, ¿no? Entonces tenemos 1, 10, 35, 50 y 24, todos positivos, ¿vale? Entonces vamos a aplicar directamente el criterio de Routh-Hurwitz haciendo el arreglo que necesitamos. Vamos a poner dos líneas divisorias. ¿Listo? En donde vamos a ubicar directamente los elementos S en la primera columna, ¿vale? Aquí vamos a ubicarlos al lado izquierdo de esta gráfica. Entonces miren que tenemos desde S a la 4. Entonces vamos a ubicarlos acá. Como el polinomio empieza en S a la 4, entonces la primera fila será S a la 4, la segunda fila será S a la 3, la tercera fila será S a la 2, la otra fila será S a la 1, o S solamente, ¿cierto? Y la última fila tiene que ser S a la 0. Este sería S a la 0. Ahí ubiqué todos los elementos en S para este tipo de elemento, ¿vale? En la primera fila voy a empezar a ubicar los coeficientes en el orden estricto, arrancando desde el primero de los coeficientes. Eso significa, voy a poner en la primera fila este 1, voy a poner, me salto un término, voy a poner este 35, me salto un término y voy a poner este 24. Esos son los términos a su n menos 2, a su n menos 4, a su n menos 6, etc. ¿Vale? Entonces los vamos a ubicar acá. Entonces tendríamos aquí el término, aquí tendríamos el 1, el otro término sería el 35 y el otro término sería el 24, no hay más, ¿vale? Y en la segunda fila vamos a ubicar el resto de términos. ¿Quiénes son el resto de términos? Pues vamos a tener el 10 y el 50, no hay más. Entonces vamos a ubicar los otros términos, en este caso quedaría el 10, en este el 50, y simplemente por complementar aquí debajo del 24 yo puedo añadir un 0, pues no hay más términos, y pues simplemente para poder facilitar las ecuaciones más adelante, bueno, las funciones, ¿no? Bien, ya organizamos los coeficientes y ahora lo que necesitamos es empezar a calcular los coeficientes que faltan en la fila S a la 2, en la fila S a la 1 y en la fila S a la 0. Por lo tanto arrancamos. Entonces para el primer término que tenemos acá en este punto, vamos a poner aquí una especie como de asterisquito, ¿vale? Para este primer término, entonces observo quién está en la parte superior. Exactamente encima de él está el 10, por lo tanto este será nuestro valor de pivote. Entonces vamos a calcular ese término. Entonces ese término termina siendo igual a, y tomamos en cruz como lo hemos visto ahorita. Entonces multiplico el pivote directamente por el término que está aquí diagonal, le resto la multiplicación de estos dos términos y lo divido entre 10. Entonces tendríamos 10 por 35, ¿cierto? Y a esto le resto 1 por 50. 1 por 50 y lo divido entre 10, ¿vale? Entonces esto nos daría igual a 10 por 35 nos daría 350 menos 50 nos daría 300, dividido entre 10 nos daría 30, ¿no? Pues el primer término, este primer término, terminaría siendo igual a 30, ¿vale? Por lo tanto coloco el 30 acá. Aquí vamos a poner a nuestro amiguito el 30. ¿Listo? El siguiente término que tengo que calcular lo debo poner en este punto. Entonces vamos a ponerlo aquí en amarillo. Entonces ahora debo calcular el siguiente término acá. ¿Vale? Y por lo tanto, para calcular ese término va a ser igual a. Y empezamos. ¿Vale? Ya quitamos esta operación ya no me sirve. Y lo que vamos a hacer es relacionar ahora el pivote directamente con el siguiente término, que en este caso sería este 24. A eso le restamos este 1 multiplicado por este término, que sería 0, y lo dividimos entre 10. Entonces tendríamos acá 10 por 24 menos 1 por 0. Lo voy a poner ahí, pues saben ustedes que es 0. Y esto dividido entre 10, ¿no? 10 por 24, 240, menos 0, 240, sobre 10 da 24. Entonces, por lo tanto, aquí el término va a ser igual a 24. ¿Listo? Y ese término es el que iría en este punto. Aquí colocamos ahora el
24. No seguimos haciendo más cálculos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, para calcular el siguiente término acá en este punto, necesitaría multiplicar el pivote por el siguiente número, pero es que en la siguiente columna ya no hay valores, entonces por lo tanto se me va a dar 0. Entonces ahí pararíamos directamente con nuestro cálculo. ¿Listo? Para la fila S2. Entonces bien, ahora borramos toda esta cosa de acá. Y ya el pivote no es 10, sino que el pivote termina siendo ahora ¿quién? Pues como vamos a calcular los términos para la fila S1, el pivote ahora es 30. Esto es nuestro pivote. ¿Listo? Ahora no hagamos la fórmula aquí, sino calculemos directamente. Entonces, este primer término que está debajo del 30, ¿cómo sería? ¿Qué valores tendría? Sería igual a 30 por 50, ¿cierto? Menos 10 por 24. Entonces tendríamos 30 por 50 menos 10 por 24. Y todo esto quedaría dividido entre 30, ¿no? Entonces esto nos daría 3 por 5, 15, nos daría 1500. Esto sería igual a 1500 menos 240. Todo sobre 30, ¿no? Entonces, este 0 con este, a ver, sin calculadora, ¿no? Este 0 con este 0, con este 0 se irían. Tercera de 150 sería 50. Menos tercera de 24, que sería 8. Y eso nos daría 42, ¿no? 42. ¿Vale? Ya este siguiente término que está aquí correspondería a 30 por 0, ¿cierto? Menos 10 por 0. Todo esto daría 0 acá. Entonces, este da 0, este da 0 y este también da 0. ¿Vale? Terminamos la fila S1. Y ahora nos toca, y creo que si alcanzamos a llegar a la fila S0. Entonces, en la fila S0, el cálculo sería bien sencillo. Tomamos ahora nuestro pivote. Nuestro nuevo pivote ahora es 42 y lo multiplicamos en cruz. 42 por 24 menos 30 por 0, pues nos daría 42 por 24 dividido entre 42, nos sigue dando 24. Y por lo tanto, llegamos al término S0 con el término 24. Y ya no tenemos ningún tipo de operación más que hacer. ¿Listo? Observamos directamente aquí la primera columna. Y se dan cuenta ustedes que todos los términos que están aquí tienen el mismo signo. 1, 10, 30, 42 y 24 tienen el mismo signo. ¿Qué significa? No hay, ¿cierto? Polos en el semiplano derecho. Por lo tanto, el sistema es globalmente estable. Estable. ¡Tarán! Y listo. ¿Cómo yo puedo determinar entonces ese tal famoso cambio de signo? Supongamos que nosotros hubiésemos tenido algo. Hicimos una operación por aquí toda rápida de un sistema. Y resulta que nos dio la primera columna lo siguiente. Por ejemplo, me dio 4, 27, menos 8, 40 y, por ejemplo, 14. Supongamos que una operación X por aquí que me estoy inventando me dio esto. Yo hago la identificación de la primera columna y resulta que observo en la primera columna que sí hay cambios de signo. Entonces observamos la primera columna y me doy cuenta que entre 4 y 27 no hay cambio de signo, por lo tanto no hay problema. Pero miren que entre 27 y 8 hay un cambio de signo. Y uno diría, hay un polo, ingeniero, porque solo hay un cambio de signo. Pues no, porque observen que entre 8 y 40 hay otro cambio de signo. Otro cambio de signo, ¿sí ven? Entre 4 y 27 no hay cambio. Entre 27 y 8 hay un cambio de signo. Y entre 8 y 40 hay otro cambio de signo. Por lo tanto, ¿cuántos cambios hay? 2. Cuando se nos llega a presentar este tipo de sistemas, en donde yo tengo estos 2 cambios de signo, indica que hay 2 polos en el semiplano derecho. El cambio de signo indica polos en el semiplano derecho. Por lo tanto, este sistema, hipotéticamente hablando, sería un sistema inestable por esos 2 cambios de signo. ¿Por qué? Porque tiene 2 polos en el semiplano derecho. Y ya, eso es todo lo que tenemos que saber. Esto es bastante sencillo, ¿no? De por sí todo el mundo adora directamente esto.
¿Listo? Adora específicamente esto porque es bastante simple de hacer, ¿no? Bien, bueno, ahí están los términos, ahí ya desarrollados directamente, como lo hicimos ahorita, ¿no? Interesante es que ustedes observen directamente los siguientes polinomios, ¿ok? Esto viene, voy a adelantar acá, estos ejercicios vienen directamente del libro de Hernández. Hernández, Introducción a los Sistemas de Control, está directamente el ejercicio desarrollado sobre sobre el capítulo sobre el ítem como tal de estabilidad, de cálculo de estabilidad de Routh-Hurwitz. Ahí aparece este ejemplo que les acabo de dar, es el ejemplo del libro, ¿cierto? Y aparecen otros dos propuestos directamente por el libro, que son esos dos que están ahí. S a la 4 más S a la 3 más 3S a la 2 más 3S más 10, está completo. Y el otro que es S a la 4 más 2S a la 3 más 7S a la 2 más 4S más 10. Lo más interesante de estos polinomios es que deben leer directamente de este librito, ¿ven? ¿Qué ocurre o qué debemos hacer cuando tenemos se acaba como tal, ¿cierto? Antes de llegar a la fila S de 0, se acaba directamente el cálculo de los elementos de Routh-Hurwitz. ¿Listo? ¿Qué pasa o qué debemos hacer cuando se acaba antes las operaciones? Cuando se vuelven 0 antes de llegar a la fila S a la 0. ¿Qué tenemos que hacer? Seguramente algunas modificaciones. Hay una modificación que es la completación y hay otra modificación que es utilizar el término delta. ¿Bien? Y la idea básica es que ustedes lo estudien y me digan para qué sirven o cómo se pueden utilizar. ¿Ok? En Scilab nosotros podemos hacer y ejecutar algunos comandos, al igual que MATLAB, ¿sí? En donde nosotros podemos encontrar directamente la estabilidad de sistemas o determinar la estabilidad de sistemas. Los comandos que se utilizan directamente en la consola no se utilizan en Xcos, o sea, en la representación en los toolbooks de bloques, sino directamente sobre la consola de Scilab. Directamente son root, raya al piso, t, y se escribe el polinomio característico del cual ustedes quieren hallar directamente los elementos de estabilidad. Es decir que van a hallar directamente si es o no es estable el sistema y le van a decir a ustedes cuáles son los polos que están en el semiplano derecho. ¿Listo? Para aplicar el criterio de Nyquist, pues se utiliza Nyquist, abren paréntesis, utilizan esa C indica específicamente un parámetro de cálculo, un parámetro de representación, y después abren paréntesis y ponen la función de transferencia sobre la cual ustedes van a calcular o a encontrar el criterio de estabilidad de Nyquist. Ojo, dice función de transferencia. ¿Eso qué significa? Ustedes tienen que definir un denominador y un numerador. Ahí no van a poner solamente el denominador, como si se hace en el criterio de Routh-Hurwitz. En el criterio de Routh-Hurwitz solamente ponen el denominador donde dice polinomio. En el criterio de Nyquist, ustedes deben poner el denominador y el numerador. Por lo tanto, bien, como ustedes vieron en MATLAB antes, pues uno lo que normalmente hace es definir el denominador y el numerador separadamente. Los dos elementos algebraicos los define separadamente y después simplemente los pone ahí donde dice función de transferencia como num dividido dem, denominador, numerador dividido denominador. Y para poder encontrar las gráficas de Bode, entonces se utiliza la función, ¿listo? O el comando Bode, entre paréntesis, función de transferencia, es decir, van a poner el numerador y el denominador, ¿listo? Ponen la frecuencia mínima de ese sistema y la frecuencia máxima de operación de dicho sistema y con eso obtienen directamente los criterios, ¿ok? En la plataforma les voy a subir los 3 ejemplos con más bien, les voy a subir las 3 formas de poder encontrar, ¿cierto? Los criterios de Routh-Hurwitz, Nyquist y Bode con unos ejercicios prácticos que les voy a poner ahí, ¿vale? Pero para que ustedes observen cómo es que se calculan, ¿bien? O cómo se utiliza más que todo, porque aquí no es que se calculen realmente, aquí lo que necesitan saber es cómo funciona el comando, ¿listo? Cada uno de los comandos para su cálculo, ¿vale? Y bueno, ahí era donde aparecía la primera parte. Y tenemos nuestra segunda parte del día de hoy, ¿ok? Cuando nosotros hacemos la representación en espacio de estados, ¿listo? De nuestros modelos, de nuestros sistemas, nosotros lo que hacemos es simplemente tomar nuestras ecuaciones diferenciales y ver directamente los coeficientes, determinar esos estados, ¿cierto? O esas variables de estado, llámese omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, llámese x1, x2, x3, x4, lo que sea. Pero normalmente lo que nosotros terminamos siempre ubicando son ¿qué? Los coeficientes en la matriz A, en la matriz O vector B, en la matriz O vector C y en la matriz D. Uno normalmente termina ubicando son los componentes, ¿cierto? O los coeficientes directamente de las ecuaciones diferenciales sobre cada una de esas matrices vectores, ¿vale? Pero existen unas formas que se conocen como las formas canónicas que son extremadamente rápidas de poder implementar.
sin tener que hacer tanto cálculo, lo que nosotros podemos es identificar simplemente desde la representación, y ojo a esto, desde la representación en función de transferencia, identificar cuáles son los coeficientes del numerador de la función de transferencia y los coeficientes del denominador, y con ellos hacemos el arreglo. Miremos que en la sesión anterior, ahorita lo acabamos de ver, ¿cierto? Los coeficientes a su n menos 1, a su n menos 2, etcétera, hasta a sub 0, terminaban siendo los coeficientes ¿de quién? Del denominador de la función de transferencia, y nos decían en una parte, hey, los coeficientes del denominador de la función de transferencia terminan siendo los mismos coeficientes de la matriz A. Entonces vamos a aprovechar ese criterio para definir lo que son las formas canónicas, ¿ven? De la representación en espacio de estados, ¿ven? Supongamos que tenemos el sistema, bien, definido directamente por la ecuación diferencial general que ustedes observan ahí. La derivada enésima de y con respecto a dt a la n más a su n menos 1 por la derivada enésima de y con respecto a dt a la n menos 1 más a su n menos 2 por la derivada enésima de menos 2 de y con respecto a dt n menos 2 más, etcétera, a sub 2 derivada segunda de y más a sub 1 derivada primera de y más a sub 0 derivada 0 de y va a ser igual a... Y observen lo que tenemos, no tenemos un único valor al lado derecho de la ecuación, sino que tenemos también una representación en forma de derivadas de nuestra señal de entrada u. Entonces vamos a tener los coeficientes b sub n por la derivada enésima de u con respecto a dt a la n, más el coeficiente b sub n menos 1 por la derivada enésima de u, ¿sí? De enésima menos 1 de u con respecto a dt menos 1, más b sub n menos 2 por la derivada 2, n menos 2 de u, más b sub 2, así seguimos sucesivamente hasta obtener b sub 2, derivada 2 de u, más b sub 1 derivada 1 de u, más b sub 0 derivada 0 de u. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una representación, que esta es la más general de un sistema, ¿cierto? En ecuaciones diferenciales, en donde tenemos las derivadas enésimas de y y las derivadas enésimas de u, derivadas enésimas de la salida y las derivadas enésimas de la entrada, nosotros aplicamos el criterio de los sistemas LTI, en donde podemos simplemente aplicar la transformada directamente a la parte izquierda y a la parte derecha de la ecuación y hacer un arreglo, de tal forma que encontremos la función de transferencia de y de s sobre u de s. Hay una condición acá, y es, observen el término a su n menos 1. La condición es la siguiente: si yo llego a tener una representación de un sistema, ¿cierto? O una representación de un sistema, sí, esto es un sistema mimo, de un sistema mimo, en donde yo tengo a sub n, y este a sub n es igual a 1, yo puedo encontrar la siguiente función de transferencia. Y miren que la función de transferencia es bien fácil, porque y de s sobre u de s termina siendo igual a b sub n s a la n más b sub n menos 1 s a la n menos 1 más b sub n menos 2 s a la n menos 2, etcétera, hasta llegar a b sub 0. Y en el denominador tendríamos a s a la n, miren que no tenemos el componente a sub n, la idea básica es no tenerlo para poder hacer la representación de las formas canónicas, es decir, que el componente que acompaña a la derivada enésima de y, que después se convierte en el coeficiente de s a la n en el denominador, sea igual a 1, ¿ok? Entonces en el denominador obtenemos s a la n más a su n menos 1, s a la n menos 1, más a su n menos 2, s a la n menos 2, así sucesivamente hasta llegar a sub 0, ¿bien? Si logramos tener esta representación, vamos a tomar los coeficientes a y los coeficientes b del denominador y del numerador respectivamente, y podemos hacer los siguientes arreglos. Primer arreglo se conoce como la forma canónica controlable, ¿bien? En esta forma canónica lo que vamos a hacer simplemente es escribir los elementos o los matrices A, B, C y D. Bueno, para este caso sería la matriz A y los vectores B, C y D de la siguiente manera. Observen. Entonces ponemos lo primero que ponemos siempre es que la ecuación de estado. Y la ecuación de estado pues nos tiene directamente en la primera columna, lo que son las derivadas de las variables de estado, x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto, y así sucesivamente hasta que terminemos en xn punto, va a ser igual a la matriz A. ¿Cómo se ordena la matriz A? Ojo, la primera fila va a ser compuesta por primer término 0, el segundo término va a ser 1, y de ahí en adelante vamos a llenar de 0 la primera fila. Segunda fila, la que corresponde a x2 punto, vamos a desplazar ese 1 una posición hacia la derecha. Entonces vamos a poner 0, 0, 1 y el resto de la fila será ceros. En la tercera, ¿qué vamos a hacer? Desplazamos el 1 hacia la derecha y el resto ceros. En la cuarta fila desplazamos el 1 y así sucesivamente hasta que ¿qué? Hasta que vamos a llegar a la fila xn-1, a la enésima menos 1, en donde el corrimiento del 1 nos va a dar directamente que
esa fila va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, etcétera, hasta que el último término de la última columna terminará siendo 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que complementar la última de las filas para que la matriz me quede n por n, ¿cierto? Con los términos. ¿Y cuáles son estos términos? Observen. Vamos a poner los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etcétera, hasta que lleguemos al coeficiente a sub n-1, todos negativos. O sea, les vamos a cambiar de signo. De acuerdo a lo que tengamos acá arriba, de acuerdo a lo que tengamos aquí arriba, a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, hasta a sub n-1, miramos esos signos y se los invertimos directamente en la última fila. ¿Ven? Entonces ubicamos simplemente los elementos desde a sub 0 hasta a sub n-1 y obtenemos la matriz A de la forma canónica controlable. El siguiente elemento que será, pues bueno, será el vector de variables de estado x1, x2, x3, hasta x sub n, ¿bien? Más el vector B va a ser simplemente un vector columna, ¿cierto? En donde todos los términos van a ser ceros, excepto el último. El último término va a ser 1. Y ese queda multiplicado directamente por la variable de entrada u. ¿Ok? Aquí estamos asumiendo, obviamente, que el sistema es de tipo SISO para este sistema. ¿Vale? Bueno, el vector C, ¿cómo se conforma? El vector C se conforma, los términos del vector C se conforman mediante unas pequeñas operaciones que tenemos que hacer. Para obtener el primer término del vector C, vamos a tomar el término b sub 0 y le vamos a restar la multiplicación entre a sub 0 y b sub n. Entonces vamos a tomar el término b sub 0 que está en este punto, acá, y le vamos a restar la multiplicación de a sub 0 por b sub n. A ver que me fui otra vez. A sub 0 por b sub n. Y ese corresponderá al primer término de nuestro vector C. B sub 0 menos a sub 0 por b sub n. ¿Listo? Esta doble rayita significa espacio. Eso no es que la vayan a poner ahí, ¿no? Significa espacio y es para separar los términos para que no se vayan a confundir en las operaciones. El segundo término de este vector fila va a ser ¿quién? Vamos a hacer la operación del término b sub 1, le vamos a restar la multiplicación del término a sub 1 por b sub n. El siguiente término, si seguimos así, ¿qué sería? Sería b sub 2 menos a sub 2 por b sub n. El siguiente término sería b sub 3 menos a sub 3 por b sub n. Y así continuamos hasta que encontramos el último término del vector C, que correspondería a la operación b sub n menos 1 menos a sub n menos 1 por b sub n. Y con eso complementamos directamente nuestro vector fila C. Este queda multiplicado directamente por el vector de estados x1, x2 aquí, así hasta x sub n. Y por último le sumamos directamente el vector D, termina siendo el vector de un solo término, en donde el vector D tendrá el término b sub n. ¿Listo? Y este queda multiplicado por 1. Y de esa manera logramos la forma canónica controlable. Entonces miren que simplemente es tomar las ecuaciones diferenciales, obtener directamente la función de transferencia y con la función de transferencia entrar directamente a simplemente ubicar los términos A y B. Bueno, los términos A y B y los términos como tal de cálculo que se necesitan para lo que serían los elementos del vector C, ¿no? La siguiente forma se conoce como la forma canónica observable y si ustedes observan detalladamente, pues es simplemente una pequeña variante de la forma canónica controlable. Entonces, en este caso, mientras nosotros construíamos la forma canónica controlable, la matriz A la construíamos por filas, en este lo construimos por columnas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La forma canónica observable, la matriz A va a corresponder en la primera columna a 0, en la primera posición 1, y de ahí para abajo van a llenar de ceros. La segunda columna, 0, 0, desplazan el 1 en diagonal, ¿cierto? Le desplazan un término hacia abajo y el resto ceros. Si seguimos haciendo así, lo que vamos a tener es una diagonal de unos en donde la columna enésima menos 1 va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0 y el último término va a ser 1. Por lo tanto, nos quedaría por llenar la última columna. Y la última columna de la matriz A, pues simplemente se van a ubicar los términos a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta a sub n-1, ¿cierto? Todos ellos con signo cambiado, con respecto pues a los signos que tenían en la función de transferencia. Mejor dicho, ¿qué tiene de raro esta matriz? Que la matriz A de la forma canónica controlable en la forma canónica observable es su traspuesta. Lo que tienen que hacer es poner la traspuesta de la matriz A y ya. Igualmente queda multiplicado por el vector de estados x1, x2, así hasta x sub n, ¿listo? Y lo más interesante acá es que para la forma canónica observable, lo que vamos a tener es que los vectores v y c van a cambiar también de posición. Entonces observemos que para poder obtener el vector b, nosotros tenemos que hacer un vector columna de solo ceros y el último término igual a 1. Miren que en este caso ahora hacemos lo mismo, pero no en b, sino lo hacemos en c.
Entonces vamos a hacer un vector fila de solo ceros, 0, 0, 0, 0, hasta que lleguemos y el último término sea 1, ¿vale? Y lo que nosotros hacíamos para calcular los términos del vector C en la forma canónica controlable, se llevan directamente a la forma canónica observable como el vector B. Es decir, se hacen las mismas operaciones, pero simplemente se pone ya el vector, en lugar de ser fila, se pone como vector columna. Entonces lo que hacemos simplemente es cambiar de posición los términos entre C y B. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y el término D, pues el término D o la columna, la matriz D termina siendo la matriz de un solo término B sub n multiplicado por. ¿Vale? Existe otra que se conoce como la forma canónica diagonal y en esta lo que tenemos es lo siguiente. Si nosotros podemos tomar la función de transferencia original y podemos descomponer o encontrar como tal, ¿cierto? Una descomposición del denominador en sus polos simples, ¿bien? Si logro hacer esa descomposición en los polos simples, entonces al hacer la descomposición por fracciones parciales para abrir esta función de transferencia en, como su nombre lo indica, fracciones parciales, vamos a obtener directamente la siguiente representación. Entonces, acá atrás, ¿listo? Hicimos la descomposición del denominador en polos simples. Entonces, S más P1 más el polo 1, S más el polo 2, S más el polo 3, así hasta obtener n cantidad de polos. Todos simples. ¿Listo? Ninguno cuadrático, ninguno cúbico, nada de eso. Hicimos la descomposición en fracciones parciales. Con eso obtuvimos ¿a quién? A C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub n, que serían todos los elementos o los coeficientes que corresponderían a los numeradores de cada uno de los elementos de polo simple. Se descompone de la siguiente forma: B sub n más C sub 1 calculado sobre S más P1 más el polo 1 más un C sub 2 calculado sobre S más el polo 2 más un C sub 3 sobre S más el polo 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Quiénes son los polos P sub 1, P sub 2 así hasta P sub n? Miramos quiénes son los numeradores que corresponden a cada uno de los elementos de polo, C sub 1, C sub 2 así hasta C sub n, y con esos polos P y con esos numeradores C, ¿cierto? Voy a arreglarlos directamente en esta forma que se conoce como la forma canónica diagonal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos inmediatamente a escribir, igual tenemos nuestro vector de derivadas de estado, x1 punto, x2 punto, etc. Va a ser igual a la matriz A, que es una matriz cuadrada, en donde esta es bien sencilla porque lo que vamos a hacer es tomar todos los polos simples, los vamos a ubicar en la diagonal principal, desde P sub 1 hasta P sub n, ¿listo? Y como es una matriz diagonal, el resto de términos fuera de la diagonal van a ser ceros, ¿listo? Obviamente cambiando el signo de los polos, ¿no? Esto queda multiplicado directamente por el vector de estados x sub 1 hasta x sub n. El vector B va a ser un vector columna de solos unos. Entonces ustedes simplemente lo van a llenar 1, 1, 1, 1 hasta que termine la n cantidad de filas que necesiten, ¿vale? El vector C, ¿cierto? Va a corresponder directamente a todos los términos de los numeradores calculados para cada uno de las fracciones parciales. C sub 1, espacio, C sub 2, espacio, C sub 3 y así hasta que terminemos con el con el numerador enésimo de cada una de esas fracciones parciales. Y por último, el vector el vector D termina siendo un vector de un solo término, en donde el término será B sub n. ¿Listo? Bueno, esto no entra en el parcial, no se asusten, no van a entrar todavía las formas canónicas, ninguna de ellas porque no las hemos terminado de ver, nos hace falta ver la de Jordan, que es esta que está aquí adelante, en donde pues se usa cuando tenemos polos repetidos, ¿no? Pero es una forma bien interesante de poderlo hacer. Bien, para hacer el arreglo pues, tiene ciertas características que vamos a ver en la siguiente sesión, no obviamente este jueves, porque jueves tenemos parcial, sino el próximo martes, ¿ok? Bien, haremos un ejemplo, no solo este, sino vamos a traer otros ejemplos de otros libros para poder observar cómo podemos mostrar directamente a través de la función de transferencia lo que sería la representación de formas canónicas, ¿ok? Y algo muy interesante es que vamos a hacer una gráfica para poder hacer la interpretación de cómo son, ¿cierto?, las ecuaciones de estado representadas de forma gráfica. ¿Por qué son tan importantes? Porque muchos sistemas de control, sobre todo aquellos que utilizan la representación en espacio de estados para hacer su, valga la redundancia, control, utilizan el mecanismo de la representación en diagrama de bloques. Y ese diagrama de bloques va a ser muy, muy, muy importante para nosotros. Y lo veremos de hoy en 8 días, ¿ok? Listo. Y por último, pues bueno, estos son otras cosas, así como existen unos elementos que nos permite o unas etiquetas que nos permite directamente bajo la forma de comandos poder encontrar lo que son los criterios de estabilidad. También nosotros tenemos la forma de poder hacer una conversión. Nosotros podemos hacer la conversión de
un sistema o un modelo representado en forma de variables de estado, ¿cierto?, a función de transferencia, o el mismo modelo representado en forma de función de transferencia a variables de estados. Y entonces lo vamos a hacer también dentro de un archivito que se los voy a entregar para que ustedes vean cómo es que se hace y cómo se utilizan estos comandos, ¿ok?, en forma de etiquetas. Pero las dos etiquetas fundamentales ya las habíamos nombrado, es tf2ss, que me permite convertir una función de transferencia, transfer function, to space state. ¿Listo? Esta es para convertir de función de transferencia a espacio de estados, y la de abajo, ss2tf, que nos permite convertir de espacio de estados a función de transferencia. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos para que ustedes vean, y es bastante sencillo porque simplemente es aprenderse los comandos y obviamente escribir bien como tal las etiquetas, y esa cosa lo hace inmediatamente, ¿vale? Pero bueno, esta diapositiva la terminamos la próxima semana y entraremos a ver por fin nuestros sistemas mecánicos traslacionales, ¿vale? Vamos a ver estas leyes, las leyes de la primera, segunda y tercera ley de Newton. Vamos a fundamentarnos en la segunda ley de Newton, la de movimiento, para describir los elementos energéticos de un sistema, y en función a los sistemas energéticos vamos a ver cómo podemos observar algunos movimientos en rotación-traslación. Es bastante fácil en traslación, y en rotación pues vamos a tener algunas consideraciones que son los sistemas inerciales, para poder entrar directamente a lo que son los acoples mecánicos mediante piñones, mediante sistema de cremallera-piñón, mediante sistema de banda dentada, mediante el sistema de piñón tipo brazo, ¿cierto? Veremos algunos elementos mecánicos, ¿sí? Vamos a hablar de los sistemas electromecánicos y la representación de esos sistemas electromecánicos. Aquí en este punto nos vamos a centrar específicamente en trabajar algo muy importante, y es que cómo trabajamos los modelos desde el punto de vista de las leyes de Newton, es decir, desde los diagramas de fuerzas. Ya hemos hecho algunos, falta trabajar los rotacionales, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos hacer la representación o el trabajo directamente de los modelos, tanto traslacionales como rotacionales, desde sus energías, que se van a dar cuenta son modelos bastante simples, pero que son de un poco de cuidado, pero son bastante simples, ¿ok? Y ya, ahí vamos a hacer un montón de ejercicios que tenemos que trabajar para poder empezar a mecanizar el asunto con estos sistemas, ¿ok? Ok, son las 11:58, creo que me gasté las 2 horas, pero bueno, voy a detener en este momento la grabación para que no quede tan larga.